Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 486. Chapter 441. Hice girar el timón del barco de un lado a otro. A veces, necesito un momento para disfrutar de lo extraña y divertida que es mi vida. Tenía un barco pirata. Un barco pirata mágico y volador. La niña que llevo dentro quería gritar de alegría solo de pensarlo. Así que, tarareaba para mí mismo mientras movía el timón del barco de un lado a otro. No hacía absolutamente nada más que mover el timón y esas cosas, ya que seguía en mi patio trasero, pero me lo estaba pasando bien. Mierda. Si tuviera menos autocontrol, probablemente estaría haciendo efectos de sonido mientras jugaba más. Tenía un poco de tiempo libre en ese momento, y siendo realista, debería estar entrenando, sobre todo banca y aprendiendo mi nuevo hechizo. Pero hoy solo quería un momento para relajarme y disfrutar. Está bien, pronto entrenaremos mucho. No tienes que forzarte si tu voluntad te impulsa en otra dirección, sonó mi zampacud en mi oído. Un entrenamiento a medias a veces puede ser contraproducente. No discutí con él, tenía razón, en este momento no me motivaba ningún entrenamiento. ¿Pero a quién le importaba eso? Yo tenía un barco. La verdad es que me emocionó muchísimo. Era de un tamaño bastante normal, diría yo, para el tipo de barco que era. Pero, para ser sincera, no sabía exactamente a qué tipo de barco pertenecía. Mis conocimientos sobre embarcaciones marítimas de hace cientos de años son, en el mejor de los casos, mínimos. Puedo nombrar todas las partes del barco con fluidez, pero eso es todo. Obviamente, tendré que informarme sobre diversas cosas, pero no desconocía por completo las diversas responsabilidades que conlleva operar algo de este tamaño. Y estoy haciendo trampa. En realidad puedo manejarlo todo yo solo. «Ahoy, capitán, ¿puedo subir a bordo?» Oí un grito desde un costado. ¿Por qué me emocionaba tanto la idea de que me llamaran capitán? Con curiosidad, me acerqué a la barandilla y eché un vistazo para ver un grupo de rostros familiares. ¿Odín? Me sorprendió un poco verlo allí. Pensaba contactarlo más tarde ese mismo día o al día siguiente para invitarlo y así poder prepararnos con antelación. No era el único, Skatach y Jin también estaban de pie junto a él. ¿Nos vas a invitar a subir o no?, gruñó Odín. Permiso denegado. Gritó algunas cosas en una lengua muy antigua, y desde luego no eran palabras educadas. Pero las chicas pueden subir. Regresó con un dedo bien visible y apuntando hacia arriba en mi dirección. Con una risita, me acerqué a la cubierta y le di una patada a la barandilla central donde se abre para atracar. Se oyó un ligero movimiento de un mecanismo inferior y una rampa de madera se desplegó, deslizándose hasta tocar el suelo y creando una rampa de acceso perfecta. Inmediatamente, extendí los brazos y Jin se lanzó alegremente a ellos. ¿Sigues contenta con tu elección, estudiante?, preguntó Skatach, rodeándonos y dándome un rápido beso en la mejilla. ¿Sigues enamorada de este barco? Es un barco. Corregí. Y sí, estoy muy contento con él. Ella simplemente sonrió, dándome una suave palmadita en la mejilla donde me había besado. Así que conseguiste esto en casa de Nua, gruñó Odín, observándolo. Me encogí de hombros. También conseguí otras cosas, pero comparado con lo que podría haber conseguido de forma equivalente al barco en particular, esta me pareció la mejor opción. Bueno, incluso si hubiera habido algo un poco mejor en ese piso de su casa del tesoro, probablemente habría elegido el barco igualmente. No es gran cosa comparado con el Skiblanir. Lamento que mi barco no se compare con algo hecho por manos divinas, resoplé. Estás perdonado. Bájate de mi barco. Al parecer me ignoró y siguió mirando a su alrededor.
Wood no es muy buena. Dejé de fingir que me ofendía. Sí, la madera es bastante común. No podía negarlo. No se puede cambiar, pero la madera no es el peor material para encantamientos. Además, el creador hizo algo bastante ingenioso. Mira las uñas. Con curiosidad, Odín se agachó y miró el clavo más cercano, apenas perceptible dentro de la tabla de madera. ¿Latón? No, eso es otra cosa. No tengo ni idea de qué es, pero es un excelente conductor de energía mágica y cada uno de ellos está fuertemente encantado para mantener la nave unida. Algún tipo de metal compuesto. Pero reforzaron toda la nave, actuando como un ancla mágica. Si bien la madera era un material relativamente común, los clavos la transformaron en algo capaz de resistir el fuego de cañón sin sufrir daños. Y crearon una especie de red que funcionaba como un círculo mágico, reforzando así toda la embarcación. Por supuesto, lo reforzamos un poco para que cumpliera con nuestros estándares. Incluso Medea se sorprendió de su calidad, señaló Jin. Todo lo demás es mediocre, pero ese aspecto es suficiente para trabajar. Odín asintió lentamente. ¿Retocaste la magia? Todos lo hicimos, respondí. Jin y Medea, sin duda, hicieron la mayor parte del trabajo. Sonreía mi genio, al verla contenta por el reconocimiento. Los encantamientos anteriores no eran malos, pero tampoco eran realmente buenos. Bastaban para salir del paso, probablemente hechos por magos mediocres en el pasado. Caramba. Hasta los piratas los usaban. Es poco probable que alguien de renombre tuviera algo que ver con esto. ¿Armas? Preguntó. 28 cañones, 13 a cada lado y 2 al frente. Originalmente disparaban bolas de fuego explosivas, pero ahora habían sido ligeramente modificados. Parece enorme sin gente que ayude. Como capitán, puedo controlarlo casi todo. Bueno, ser el capitán en realidad no importaba. Solo tenía que controlar la magia interna para que reconociera mi opinión como la máxima autoridad. Para enfatizar mi punto, levanté la mano hacia una cuerda cercana y ésta se extendió rápidamente, envolviendo a Jin y izándola hacia arriba del mástil. No opuso la menor resistencia. También miré a Skatach, que me lanzó una mirada desafiante. Y estuve tentado. Pero estoy seguro de que no has venido a hablar de mi magnífico barco, dije mientras subía las escaleras hasta el timón, apoyándome en él. ¿Qué puede hacer el capitán Wilhelm Schweinorg por ti, padre de todos? ¿Has terminado tus asuntos? Fue directo al grano. Más o menos. Tengo algo de tiempo libre. La siguiente fecha sería el cumpleaños de Kunou, poco antes de dejarla en Hogwarts, pero aún faltaba bastante. Tiempo más que suficiente para arreglar lo que necesitaba. Odín se acarició la barba pensativo. ¿Te interesa echar un vistazo a mi lado de la valla? Ya dije que te ayudaría, ¿no? Respondí. Respondió con un murmullo. Podría ser peligroso. Estamos cazando un titán, era de esperar, dije, mientras Skatach se animaba y Jin volvía a flotar a mi lado. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Skatach. Incliné la cabeza. Sinceramente, no lo sabía. ¿Lo sabemos? Odín frunció el ceño ligeramente, no por la pregunta en sí, sino más bien por las circunstancias, a mi parecer. Las cosas se han vuelto caóticas. Las voces que apoyan a Loki se han hecho más fuertes. A Vidar le resulta cada vez más difícil reprimir ese bando. Simplemente echarlos tampoco funcionará. Hablé principalmente en clave retórica. Odio la política. Casi siempre, al menos. En conflictos reales, la preferiría 1000 veces a una guerra. Pero detesto estar involucrado en este tipo de cosas. Si simplemente expulsaran a la gente de Loki, bueno, en ese caso pasarían de las palabras a los hechos. Era mejor tener disidentes a mano para poder vigilarlos. Sobre todo si eran de naturaleza divina. También intenté convencer a todos de que enviaran a los niños a Asgard de excursión. Sonrió levemente. ¿Eso no atraería atención no deseada? Fruncí el ceño. Negó con la cabeza. Ya vamos a atraer atención no deseada, mocosa. Yo me mantengo bien lejos de esas tonterías, y tú estás en el punto de mira de mucha gente ahora mismo. Hiciéramos lo que hiciéramos, nos iban a estar vigilando. Pero que aparezcan esos niños. Esa es una buena cortina de humo que podemos usar. ¿Los estás usando como cebo? Odín se burló. ¿Qué te crees que soy? El sabio y despiadado dios de la guerra, Odín repliqué. Hizo una pausa y se giró para mirar por la proa del barco.
De acuerdo, te doy la razón en esta, dijo con voz suave. Había mucha vejez en sus palabras, casi nostalgia. Te prometo que no los estoy usando como cebo ni para ningún otro plan, solo para distraer a los demás mientras pavonean por Asgard. De acuerdo, lo acepto. Solo ten en cuenta que si estás mintiendo, señalé a Skatach. Skatach sacó su lanza y la sostuvo en alto. Odín la miró y resopló con leve diversión. Estaba bromeando, le creería cuando dijera eso. Si traes a mucha gente de su calibre y señaló a Skatach, puede que se escondan en algún agujero y no podamos sacarlos. Eso sin duda es preocupante. Si Odín y yo apareciéramos, o se esconderían, o intentarían atacarnos si tuvieran la oportunidad. Probablemente esto último es lo que Odín espera. ¿Y qué pasa con la gente que no es y conocida? Intenté. ¿Tienes algunos pesos pesados escondidos? Odín arqueó una ceja. Tal vez. No hablaría por ellos, pero y conozco a algunas personas. Yo también voy. Jin intervino. ¿Quieres venir? Sí. En realidad, todavía no he vivido ninguna aventura ni nada parecido con Jin, pero al mismo tiempo, tenía mis dudas. Va a ser peligroso. Jin, técnicamente, no cumplía con los mismos requisitos que mis otras chicas. Quizás también podría haber fichado a Artoria, pero incluso eso era dudoso debido a los rumores sobre su espada. Jin, aunque conocida, no era nada de renombre. Está bien, puedo con ello, me tranquilizó. Jin, estamos cazando seres divinos, nosotros y lo haré, me interrumpió, cambiando un poco su tono de voz. No soy de cristal. Y sé en qué me estoy metiendo. Puedo cuidarme sola. Llévate a la muchacha, aceptó Skatach. Recuerda lo que hablamos sobre mimarla, me recordó. Sí, hace tiempo hablamos de no ser sobreprotectora ni agobiante, ese tipo de cosas. Fue más bien una charla introductoria, y se centró en ella misma, pero aún se aplica. Está bien, cedí. No puedo decirle que no tiene permiso. Bien, haré algunos preparativos antes de irnos. También podría probar un hechizo que he creado. Creo que debería ser capaz de matar dioses, dijo Jin con orgullo. Eso nos dejó a todos perplejos. Porque Jin no era de los que presumían sin pruebas. Si quiere venir, que venga, resopló Odín. Sabe cuidarse sola. Pero déjame ver a los demás que quieres traer. Si no dan la talla, no me culpes por rechazarlos. Podría darle los detalles más precisos, pero ¿por qué no dejar que los conozca directamente? Dime, Odín. ¿Alguna vez has volado en un barco pirata mágico a otro mundo? Sí, me respondió con lo que sentí como una honestidad absoluta. Su respuesta me desanimó. Creo que tenía la sonrisa más grande que jamás haya tenido mientras el viento me despeinaba. Giré el timón del barco, y toda la nave dio un tirón, cambiando de rumbo. Volar en un barco pirata fue increíble. Claro, no estaba del todo a mi nivel, pero con la ayuda de Medea y de todos los demás, ya era usable. Es más, técnicamente era usable en cuanto la conseguí. Podría ir bastante rápido. Tendré que ver si puedo robar los diseños del reactor de maná de Chaldea e instalar una versión más pequeña dentro. Por ahora, hay un efecto primitivo de recolección de energía mágica en toda la nave que extrae lentamente la energía mágica de los ocupantes y la almacena. Básicamente, lo estaba haciendo yo solo, pero sería molesto que se quedara así. Claro, no me costaba mucho mantenerlo, pero habría cierto fallo si nunca estaba presente o me veía obligado a ausentarme. Pero por ahora lo dejo de lado, porque esta ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Aunque el aire frío de Skyrim era un poco cortante, en este momento resultaba más refrescante. Odín estaba ahí contemplando el paisaje. Cuando le ofrecí llevarlo a otro mundo, un mundo verdadero, no un reino secundario como los nórdicos, se quedó sinceramente sorprendido por mi oferta. No creo que se le hubiera ocurrido la idea, por una razón u otra. Es más, ni siquiera Ichi la pedía a gritos antes de que yo se la ofreciera. Por Dios. Creo que hay algo instintivo en quedarse en casa, por así decirlo. Y puede que haya entrado intencionadamente en Skyrim desde una distancia considerable solo para tener una excusa para pilotar la nave. No, lo admito sin reservas, no tiene sentido hacerse el desentendido. Aquí todos sabían que yo lo hacía. Muy bien, viejo. Es hora de caminar por la plancha. Me acerqué a Odín mientras él se asomaba por el borde. ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Recuerdas aquel comentario sobre Jeanne? Me mantengo en lo que dije. Resopló.
Teniendo en cuenta que la vi con uno de los bikinis de hilo más diminutos que he visto en mi vida, voy a rechazar tu rechazo. Oh, dragones. Comentó Jin desde la proa del barco. Le concedí una prórroga de la ejecución por el momento y me reuní con Jin al frente. Los vimos al acercarnos a Carrera Blanca. En concreto, me imagino a alguien luchando contra ellos en los campos, lejos de la ciudad. ¿Adivina quién sería? Eché un vistazo y vi a Skatach mirándolos muy fijamente. El deseo emanaba literalmente de ella. O al menos así era la sed de sangre. Que era lo mismo que en su libro. Notó mi mirada, sosteniendo mis ojos durante un largo rato. Con un leve suspiro, su sed de sangre se disipó. Muy bien, son tuyos, mi alumno. Ella sabía lo que yo quería. Puedes disparar los cañones si quieres. Se animó, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. Aceptable. Y bajó. Esto me trae recuerdos, reflexionó Odín, observando la escena. Todo lo que he visto de este lugar hasta ahora me resulta muy familiar. Incluso la arquitectura es la misma. Sí, no es de extrañar que pudiera ver la ciudad desde esa distancia. Incluso con un solo ojo, ve mejor que la gran mayoría de los dioses. 2 dragones en total. Torun parecía tenerlo todo bajo control. Mierda. Podía sentir su aura desde aquí. Es incluso más fuerte que la última vez. ¡Qué gran trampa! Si no fuera un tipo tan adorable, me darían ganas de pegarle. De todos modos, nos acercamos lo suficiente como para que nos vieran. El barco viró a estribor. Las puertas de los cañones se abrieron con un golpe seco. ¿Puedo llamarlo? Preguntó Jin. Maldita sea. Realmente quería hacerlo, pero la mirada que me dirigió acabó con cualquier intento de rechazo. Sí, espera. La detuve. ¿Qué ocurre? Preguntó Jin. Inmediatamente invoqué al más poderoso de los Wiggles para que me acompañara. Mi familiar respondió alegremente, apareciendo sobre mi hombro. E hice lo que cualquier capitán pirata que se precie haría. Le puse un pequeño sombrero de pirata en la cabeza. De acuerdo, ya puedes hacerlo. Jin se encogió de hombros. Disparen los cañones. Gritó. Hubo un mínimo retraso, probablemente porque Skatach estaba averiguando cómo dispararlos. Pero la nave se estremeció cuando un rayo de fuego rojizo salió disparado del primer cañón, impactando contra uno de los dragones. Eso captó su atención de inmediato. Torun estaba luchando cuerpo a cuerpo con el otro. Este segundo dragón, sin embargo, se giró para encararnos. Fue entonces cuando se disparó el segundo cañón, y el tercero, y así sucesivamente. La línea de láseres de fuego colisionó con la bestia gigantesca. En esta circunstancia, los daños serían mínimos, pero un par de golpes afortunados alcanzaron las alas, provocando que cayera al suelo en un frenesí repentino. ¡Qué escena tan bella! Buen primer test. Los cañones necesitan más potencia. Y las armas de fuego tienen inconvenientes evidentes, pero no hemos tenido tiempo de ajustarlas demasiado. Mía. Gritó Odín con entusiasmo. Su bastón brilló, transformándose en una lanza dorada. No tuve tiempo de verla bien antes de que la lanzara, zigzagueando por el aire hasta impactar en el pecho del dragón caído, clavándolo en el suelo y borrándole la vida de los ojos. Ah, cuánto tiempo sin matar a un dragón. Siempre es una buena sensación. Dick. Drake resopló dentro de mi alma. Solté un suspiro. El objetivo de que Skatach no la matara ella misma era que pudiéramos probar a fondo las capacidades de la nave. Torun, al ver lo sucedido, acabó rápidamente con el dragón con el que luchaba. Su fiel compañero Gran le arrancó una de sus alas antes de clavársela en el cuello a la bestia. Torun esperaba allí con esa gran sonrisa suya tan característica. Seguramente podía verme asomándome por el borde mientras la nave comenzaba a descender. Y ese mismo fenómeno se produjo cuando el cadáver del dragón que tenía al lado comenzó a disolverse y a arremolinarse con una luz dorada que se disparaba hacia su cuerpo. Al bajar la rampa del barco, desembarqué rápidamente, recibido por una arpía nórdica. Amigo mío. Ni siquiera preguntó nada más, simplemente se alegró de verme y me dio un fuerte abrazo. Hola, Torun. Me sorprendí sonriendo para corresponderle, aceptando que ahora me estaba abrazando y que yo no iba a ir a ninguna parte. Por las nornas, muchacho. ¿Acaso te has comido el alma de ese dragón? Preguntó Odín asombrado. Sí.
Torun respondió a las preguntas abruptas con un sí, pero con una sana dosis de confusión. ¿Estaba rico? Preguntó con total sinceridad. Torun me miró y ambos empezamos a reírnos a carcajadas. Chapter 487. Chapter 442. Odín observó a Torun de arriba abajo con ojos inquisitivos. Lentamente, sus labios se curvaron en una clara expresión de satisfacción cuando el segundo dragón fue absorbido por Torun. Se acercó al nórdico confundido y le dio una palmada en los brazos. Eres todo un personaje, ¿verdad? ¿Sí? Torun parpadeó. El padre de todos soltó una carcajada. ¿Cómo te llamas, muchacho? Torun, señor, dijo Torun con respeto. ¿Fue un acto instintivo o simplemente algo que hacía con alguien a quien consideraba un anciano? Qué educado, asintió Odín. Me recuerdas a mi hijo. Incluso el nombre, lo cual es curioso. No empuñarás un martillo por casualidad, ¿verdad? No, dijo Torun, negando con la cabeza. Nunca he tenido la mentalidad adecuada, anciano. Prefiero una espada en mano, pero puedo apañármelas con un hacha. No tiene nada de malo, dijo Odín acariciando a su oso. Tienes una espada preciosa. Admiró la espada roja brillante que Torun sostenía al costado. Torun sonrió alegremente. Gracias, anciano. La levantó para que Odín la viera. Es una espada magnífica y me ha servido muy bien. Me alegra que te guste, me esforcé mucho en hacerlo. Sí, y Torun se detuvo en seco. Disculpe, anciano, pero ¿afirma usted haber forjado esta arma? No reclamo nada, muchacho. La lanza de Odín hacía rato que había vuelto a ser un bastón, y con ella golpeaba el hombro de Torun. Yo forjé esa espada, y eso es un hecho. Ah, disculpen. Torun intentó disimular torpemente. No le costaba mucho, así que no era como si le hubieran hecho daño. Bufó Odín. Es extraño que una espada con tanto odio hacia los dragones haya acabado en manos de un hombre con alma de dragón. A estas alturas, no estaría mal llamarte dragón, ¿eh? Y aún así, te permite blandirla. Torun aceptó con buen humor las preguntas de Odín. Wilhelm dijo algo parecido. Cree que la espada está dispuesta a ser mi compañera, ya que es mi deber cazar a los dragones que amenazan Esquirim, dijo con orgullo. Odín movió la cabeza de un lado a otro. Sí, suena a ese bastardo, dijo, golpeando a Gran con su bastón. Sería capaz de cualquier cosa con tal de matar a la mayor cantidad de dragones. Murmuró algo como estúpida espada entre dientes. ¿Sabes? No sabía que Odín hubiera forjado a Gran. Sabía que, según las leyendas, él fue quien la clavó en ese árbol, que se rompió en manos del padre de Sigurd y que luego Sigurd la reforjó. Pero yo habría supuesto que Odín la había encargado a los enanos o algo así, como muchas otras armas de la mitología nórdica. Te apruebo, dijo finalmente Odín. Solo envíalo de vuelta después de que entres en tu sueño eterno. Sí, anciano, asintió Torun. Prometo que esta espada volverá a sus antepasados cuando yo muera. Eres un buen chico, dijo Odín con expresión más suave. Ojalá tuviéramos más mocosos como tú en casa, añadió en voz baja. ¿Le das tu visto bueno? Finalmente interrumpí la inspección de Odín. Es suficientemente bueno, asintió Odín. Es difícil encontrar a alguien de su calibre en casa, con su edad. ¿Menos de 30 inviernos? Miró a Torun. Sí. Torun lo confirmó. Si tuviera que adivinar, ¿te vuelves más fuerte cada vez que devoras el alma de un dragón? Odín lo miró con otros ojos. El fuego de tu alma brilló con intensidad por un instante, y ahora es un poco más grande. Dale un par de décadas más, y será una fuerza imparable, reconocida por todos en su planeta. Ponderación. ¿Y gracias? Torun estaba obviamente perdido y no entendía lo que estaba pasando. Es un halago, le dije dándole una palmadita en el hombro. Necesitaba tu ayuda con algo. Hablaremos de ello más tarde, cuando estemos más tranquilos. De acuerdo, dijo Torun, despreocupado, mientras se acercaba a los demás. Lady Jin, Lady Skatach saludó también a mis dos hijas. Torun. Jin se abalanzó sobre él para abrazarlo. El genio risueño y el sangre de dragón con la gran sonrisa bobalicona aceptaron con gusto los abrazos del otro. Te has vuelto más fuerte, dijo Skatach, asintiendo en señal de aprobación. Sí, he tenido muchos buenos maestros que me han ayudado, asentía Torun. Skatach esbozó una sonrisa melancólica mientras lo observaba por un instante. En otro tiempo y lugar, dijo en voz baja, negando con la cabeza.
Amigo mío, de verdad que traes contigo las cosas más curiosas. Exclamó Torun, recuperándose del saludo y rodeándome con un brazo. ¿Una nave voladora? No haces las cosas con discreción, Ryo. ¿Me llevarás a dar una vuelta, eh? Glary, dije, sin poder evitar sonreír ante su contagiosa actitud. Pero esperemos un momento, tengo algunas cosas de las que quería hablar. ¿Qué tal si entramos? Hace tiempo que no veo a nadie. Maravilloso. Exclamó Torun radiante. Hacía muchísimo tiempo que no compartíamos una copa. Esto sí que se parece a casa, murmuró Odín para sí mismo. Señor y señoras, son todos bienvenidos. Quienes conocen a Wilhelm son bienvenidos, amigos. Bueno, no le diré que no a una copa, aceptó Odín. En realidad, tengo que ir a entregar el envío de Yasaka al Harl, dijo Jin levantando la mano. Iré con ella. Añadió Skatach. Bien, no quería que Jin fuera acosada por gente indeseable de por aquí. Jin podía defenderse, no lo dudaba, pero no se merecía ese tipo de interacción. Venid, el Jorbasker está en camino. Hablaré del tiempo que hemos estado separados. Torun abrió los brazos y giró hacia la entrada de Carrera Blanca, donde habíamos empezado a congregar a un pequeño grupo de personas. Nacido del dragón, saludó uno de los guardias. Emperador Dragón Rojo, dijo otro en señal de reconocimiento. Odín resopló. Ese lagarto debe ser insoportablemente engreído, ¿verdad? Dijo Odín en voz lo suficientemente alta para que yo lo oyera. No tienes ni idea, dije, dejando escapar un pequeño suspiro. Me detuve ante uno de los guardias al entrar. Ya no les sorprendía nuestra apariencia peculiar, pero obviamente eso no tenía en cuenta la nave mágica voladora. Al menos, estaban acostumbrados a los genios y a nuestra forma de vestir. Extendí la mano, saqué una pequeña bolsa de séptimas, la sopesé un poco y se la lancé. ¿Te importaría vigilar mi nave? El guardia la atrapó, la examinó, la pesó y la guardó rápidamente. Llamaré a algunos chicos para que ahuyenten a la gente. Asintió con tono satisfecho. Por eso me encantaba Nordstrom, son tan directos. Me giré y vi a Odín de pie junto a un herrero, que martillaba una espada. La observó con curiosidad un instante, aunque a ella no pareció importarle demasiado. Su fragua estaba a la vista de todos, así que probablemente estaba acostumbrada. Odín se pasó una mano por la barba en silencio, asintió para sí mismo y se dirigió a otro lugar. Un puesto cercano vendía todo tipo de frutas y otros productos. Lo ojeó, pero no compró ni dijo nada, simplemente lo asimiló. Creo que estaba disfrutando. Y no quis molestarlo en ese momento. ¿Qué tal has estado, Torun? Aparte de esos dos dragones, ¿han atacado mucho? Pregunté. Los ataques han disminuido. ¿Viste los campos de trigo afuera? Sí. Había granjas que se habían recuperado desde la última vez que las vi. Torun asintió. El último ataque ocurrió hace más de 2 semanas. Y ninguno de los dragones que atacaron era ahí. ¿Fuertes? Pregunté, porque Torun no parecía tener problemas con los dos cuando llegamos. Los habría manejado sin dificultad, aunque con cierta torpeza, ya que, como sabes, pueden volar. Sí, convino Torun. Me preocupa que hablen de sus hermanos más fuertes cuando yo no los he conocido. Eso es preocupante. ¿Y qué hay del mismísimo Gran Dragón? Alduin, pronunció Torun el nombre con cierta inquietud. Se rumorea que aparece como un fantasma. Se manifiesta brevemente en algunos lugares del norte, fulminando con su mirada a todo aquel que ve. Pero también he oído rumores contradictorios sobre la aparición del poderoso dragón negro muy al sur, y que es muy similar. ¿Has considerado la posibilidad de que ambos tengan razón? Se suponía que Alduin era el dragón más poderoso, y los dragones poseen habilidades mágicas increíbles. ¿Quién puede asegurar que no tenga algún método para viajar tan lejos en cuestión de segundos? Torun frunció el ceño. Parece que mis preocupaciones aumentan. Pero tus palabras son ciertas, es una posibilidad aunque no la comprenda. Siempre estoy aquí si necesitas ayuda. Me aseguré de recordárselo. Sí, sé que puedo contar contigo, amigo mío, dijo Torun con una sonrisa. Me temo que la batalla final contra Alduin aún está por decidirse. El poderoso dragón trama algo y tendremos que esperar a que aparezca. Estaba a punto de responder, pero me fijé en un grupo de personas y arrugué la nariz con fastidio. ¿En serio siguen por aquí? Torun se rascó la cabeza. Es una lástima. Mi amigo suspiró.
Tras el último incidente, el Jarl se mostró más estricto con sus asignaciones. Desde entonces les hemos prohibido la entrada al Jorrvaskr, pero ahora simplemente se quedan fuera. Y no hay nada que puedas hacer al respecto sin provocar un incidente que te perjudique. Podría resumir la situación. Sí, asintió Torun. Tienen libertad para abordar a cualquiera que entre o salga del Jorrvaskr. Déjame adivinar, están intentando provocar algo a propósito solo para poder señalar con el dedo y agravar la situación. Eres sabio, amigo mío. El Jarl envió a uno de los suyos para advertirnos de sus artimañas. Nos advirtieron que mantuviéramos los puños lejos de sus rostros, no fuera que nos metiéramos en más problemas. Torun soltó una risita. Sin embargo, pueden ser un poco irritantes. Oh. Odín aprovechó la oportunidad para interponerse entre nosotros. ¿Te están causando problemas, muchacho? No es más que una molestia, anciano, respondió Torun con serenidad. Al final se aburrirán y volverán de donde vinieron. Improbable. Intentan provocar problemas a propósito, obviamente, de forma pacífica por su parte, solo para que Torm o alguno de los compañeros les dé un puñetazo y así puedan armar un escándalo y presionar para conseguir lo que quieren, o quizás arrestarlos por agredir a un emisario Talmor. La última vez nos salimos con la nuestra porque ¿cómo sabíamos que eran Talmor? O alguna otra tontería que no pudieran refutar. Pero ahora, probablemente ya se haya solucionado y lo estén utilizando en su beneficio. Es una especie de astucia, aunque resulte irritante. Los nórdicos son de esos que no dudan en lanzar un puñetazo sin mucha provocación. Casi siempre con razón, pero eso no viene al caso. Obviamente, quieren tener algún tipo de control sobre Torun, ya que ahora mismo es un activo muy codiciado con el regreso de los dragones. Puedo con ellos. Se me ocurrió una idea. Cuando se trata de descaro, no tienen ni idea de con quién se están metiendo. No te jactes de eso. Skatach me pellizcó el costado. Mocoso, hazle caso a tu mujer, dijo Odín con una risita. Además, en cuanto a descaro, me llevas miles de años de ventaja. Se irguió. Observa a un maestro en acción. Anciano, no es necesario que interfiera, es, SHH, muchacho, le ordenó Odín. Deja que un maestro demuestre su arte. Agarró su bastón de una forma distinta y comenzó a enderezarse. Uf, esto va a ser un lío de arreglar luego, dijo con un gemido, encorvado de forma natural. Luego se quitó el sombrero y me lo arrojó. Se pasó una mano por el pelo, despeinándolo un poco más. ¿Dices que molestan a cualquiera que entre o salga? Preguntó Odín. Sí, asintió Torun. HMPH, resopló Odín, cojeando hacia el Jorrvaskr. Estábamos fuera de su vista, pero lo suficientemente cerca como para poder oírlos. Un momento, diga lo que quiere decir. Uno de los elfos Talmor levantó una mano frente a Odín. Ah. Torun tenía un acento peculiar que realmente tocaba una fibra sensible en su actuación. Dije que digas lo que te trae por delante. Reiteró el elfo. Ah. Dije, indique su negocio. Ah. He dicho que digas de qué se trata. El elfo alzó la voz para igualar a Odín. ¿Por qué quieres saber de mis peces? Gritó Odín a propósito. Su grito fue tan fuerte que muchas miradas a su alrededor se volvieron hacia él. Dije y el elfo frunció el ceño. ¿Por qué estás aquí? Lo enunció con bastante claridad, aunque con cierto esfuerzo. Claro que quiero una cerveza, si no, ¿para qué vengo aquí, idiota? Este lugar está prohibido, viejo. El elfo adoptó una postura más directa frente a él. ¿Y yo por qué iba a saber qué hora es? ¿Acaso parezco un reloj, mocoso? En mis tiempos, los jóvenes respetaban a los mayores. ¿Dónde están tus padres? Voy a hablar con tu madre sobre cómo te criaron. Después de acostarme con ella, claro. Soltó una carcajada exagerada y un jadeo como si le costara respirar. El elfo puso una mano en el hombro de Odín. Ya basta ya. Odín dejó escapar un grito espeluznante al caer al suelo. Ayuda, asesinato, agresión. No siento el brazo. ¿Qué? Yo no. Esto es, y me he caído y no puedo levantarme. En ese momento, un grupo de personas los rodeaba. No les bastó con no dejarnos adorar a Talos, ahora también atacan a los ancianos. ¿Por qué no te metes con alguien que pueda defenderse, elfo? Sí, ahora sí que se han pasado de la raya. Yo no hice nada. El elfo intentó defenderse rápidamente.
Simplemente lo toqué y entonces Odín vomitó un chorro de sangre. Esposa, voy a tu encuentro. Que se sepa que este anciano puede estar ensangrentado, pero su cabeza no está inclinada. Eso solo pareció intensificar aún más el revuelo que lo rodeaba. Admito mi derrota, dije en voz baja. Eso es ciertamente impresionante, concluyó Torum. No lo conocemos, decidió Skatach. Separemos aquí. Muy bien, volveremos más tarde. Dijo Jin alegremente. Entremos. Le di una palmadita en el hombro a Torum mientras la multitud estaba concentrada en Odín y los Talmor, y entramos fácilmente en el Jorvask. Bebedora de leche, has vuelto. Reconocí a la mujer que estaba sentada con los demás mientras entrábamos. Antes de que pudiera responder, Odín también abrió la puerta de un empujón y entró trotando, con una expresión de orgullo. Os habéis perdido lo mejor. Esos mocosos orejudos salieron corriendo. ¿Eh? ¿Lograste que esos Talmor huyeran? Preguntó Farkas con tono solemne. ¿Cómo lo conseguiste? Torum se aclaró la garganta. El anciano es persuasivo. Jajaja, me tiré al suelo cuando me tocaron. Dijo Odín sin pizca de vergüenza. Ahora todos dicen que le dieron una paliza a un pobre anciano. Todos se quedaron mirándolo fijamente. Joder, brindaré por eso. Rompió a Ela el silencio. ¿Por qué no te invito a una copa, mi bella dama? Odín se deslizó sobre la mesa junto a ella. Ya me lo agradecerás después. Aela resopló. ¿Todavía puedes tener una erección, viejo? Ja, no me llaman Odín el viril por nada. Nadie le llama así, aclaré. Mocosa, ¿por qué me bloqueas así? Nunca antes había tenido una chica lobo. Odín se desplomó. ¿Qué has dicho? En una mesa opuesta, otro miembro de sus compañeros se puso de pie. Era calvo y vestía una pesada armadura. Recordaba vagamente que se llamaba Skhor, uno de los miembros de mayor rango del grupo. Todos miraron a Odín, luego a Torum. Y cuando Torum pareció confundido y me miró, comprendí el problema. No me miren, yo no le dije nada. ¿Decirme que son hombres lobo? ¿No es obvio? Preguntó Odín con naturalidad. Podía oler el pelaje húmedo incluso antes de entrar en el edificio. Ese es un secreto muy bien guardado entre los compañeros, viejo, advirtió Ela. ¿Qué son los compañeros? Preguntó Odín, ignorando las intensas miradas que recibía. ¿Hablas en serio? Aela lo miró estupefacta. ¿Qué clase de nórdico eres? Espetó Vilkas. Cuidado con tu tono, muchacho. Soy mayor que cualquiera aquí. Los ojos de Odín se entrecerraron y Vilkas se estremeció levemente. Los compañeros son un grupo de guerreros unidos por un vínculo de batalla que aceptan misiones para matar monstruos y proteger Skirim, respondió Skhor. Mercenarios. Eso no es incorrecto, pero no ponemos el dinero por encima de nuestro honor, respondió Skhor. Admirable, entonces dijo Odín acariciándose la barba. ¿Quién está al mando? Y ese sería Kodlak Melena Blanca, el heraldo, respondió Farkas. ¿Dónde está? Preguntó Odín mirando a su alrededor. Está abajo, dijo Torm en voz baja. Me temo que no podrá reunirse con usted, anciano. Sovngarde lo llama. Odín lo miró, luego me miró a mí. Valaya. Afirmé. A Odín le bastó con comprender la situación. Interesante, dijo Odín, acariciándose la barba de nuevo. ¿Puedo conocerlo? Me intriga saber qué clase de guerrero creó a los compañeros. Supongo que pudo deducir que el título que ostentaban tenía cierto significado para la gente de por aquí. Torum frunció el ceño de nuevo. Anciano, no es tan sencillo. Es complicado. Pensé que Kodlak habría fallecido mucho antes. Recuerdo haberle ayudado a prolongar su vida durante un breve periodo, pero incluso eso tenía sus límites. Fui amable, pero debería haber muerto hace tiempo. El archimago nos visitó, afirmó Torum. Usó su magia para mantener al heraldo en un estado entre la vida y la muerte, como él mismo dijo. No durará mucho más. Estamos preparando un ritual para ella y dijeron que estaban buscando un método para eliminar su licantropía. ¿Aún no han encontrado nada? Comprendí entonces por qué estaban esperando. Hemos estado buscando los ingredientes. Solo nos falta la cabeza de una bruja de Glenmoril. Son brujas, bestias monstruosas, pero específicamente, deben ser de este orden y no podemos encontrar ninguna. Pude ver la tristeza en el rostro de Torm y el tono que la acompañaba.
En realidad no me importaba demasiado, pero llévame a verlo, tal vez pueda ayudar. No puedo prometer nada, pero no hará daño. Si crees que puedes ayudar, te lo agradeceríamos mucho. Eskhor aceptó rápidamente, y como era la máxima autoridad de facto aquí, todos los demás parecieron aceptarlo. Y no es que yo fuera un extraño en ese momento, los conocía lo suficientemente bien por ser amigo de Thorm y haber ayudado personalmente. Vamos, dijo Eskhor, levantándose y dirigiéndose hacia atrás mientras todos lo seguían. No tardamos en bajar a la planta baja, donde tenían camas para todos los compañeros alojados en el Jorbask. No era gran cosa. Se parecía un poco a los asientos dispuestos para la tripulación de mi propia nave. Eran espacios pequeños sin puertas, pero con suficiente sitio para una cama y algo de espacio para las piernas, separados por unas pequeñas divisiones. Pero al fondo, en el rincón, estaba el hombre en cuestión. Vaya, qué hechizo tan decente. Exclamó Odín con admiración mientras ambos contemplábamos al heraldo, envuelto en una luz dorada mientras su cuerpo se encontraba en una especie de éxtasis mágica. Anciano, ¿tienes conocimientos de magia? Preguntó Thorum. Sé un par de cosas, dijo Odín de forma bastante enigmática. Es decir, Thorum vio cómo Odín derrotó a ese dragón de un solo golpe, así que es obvio que Odín estaba lejos de ser ordinario, pero supongo que eso no equivale a conocimiento mágico desde su perspectiva. Amigo mío, ¿puedes hacer algo? Preguntó Thorum. Si tuviéramos un poco más de tiempo, seguro que encontraríamos lo que necesitamos. Es demasiado tarde, respondió Odín por mí. Aún así, no durará mucho más. En cuanto los hechizos se disipen, morirá en cuestión de minutos. Su espíritu está casi extinto y su alma se consume bajo la presión. No lo negué. ¿Qué efecto tiene este ritual, muchacho? Preguntó Odín a Thorum, dándole un codazo. Se supone que elimina al lobo interior, dicen. Que permite la entrada del heraldo a Sovngarde. ¿Por qué no puede entrar como hombre lobo? Preguntó Odín. Los hombres lobo pertenecen a Yrcine en la cacería eterna. Aunque sean nórdicos, jamás llegarán a Sovngarde, explicó. Entonces, ¿por qué no se lo quitó antes? Odín resopló. Por la edad de su alma, sé que ha sido un hombre lobo durante décadas. ¿Por qué esperó tanto? El padre de todos miró a su alrededor. Es una herramienta útil, dijo Farkas cruzándose de brazos. Nos permite ser más fuertes, más rápidos, más resistentes. Nos permite ser lo suficientemente fuertes como para enfrentarnos a los monstruos de esta zona. Odín lo observó durante unos instantes y acabó frunciendo el ceño antes de volverse hacia mí. ¿Tienes algo para darle un poco de energía? Puedo eliminar ese lobo interior que tiene, pero no sirve de nada si muere en cuanto lo saquemos de la éxtasis. Con un suspiro, busqué en mi anillo algo en particular. Era un frasquito, con apenas 3 gotas de líquido en su interior. Con eso bastará, meditó Odín. Contenía unas gotas de jugo del melocotón de la inmortalidad. Se lo di entero a Benelana para que hiciera vino, pero no iba a desperdiciarlo por completo. Guardé unas gotas del jugo para cualquier emergencia. Odín destruyó sin contemplaciones los hechizos de éxtasis que rodeaban al viejo nórdico. Abrió los ojos de golpe y estaba a punto de hablar, pero el padre de todos le tapó la boca, impidiéndole hablar. Sostuve el frasco sobre la boca del heraldo y dejé caer una sola gota sobre sus labios. Los efectos fueron casi instantáneos. La mirada cansada y envejecida de sus ojos desapareció y, de repente, parecía lleno de vigor. Claro que no cambió realmente, pero aquello le dio la energía suficiente para mantenerse activo durante el resto del día. ¿Quién eres? Kodlak Melena Blanca miró a Odín. Da igual, gruñó Odín. Tengo algunas preguntas para ti. Respóndelas y te extirparé ese lobo que llevas dentro para que puedas ir a Sovngarde. Los ojos de Kodlak brillaron al comprender lo que Odín había dicho. La situación parecía confirmar sus palabras mientras recorría con la mirada el entorno y veía la expresión despreocupada de personas a las que reconocía como amigos y familiares. ¿Qué podrías preguntarme? Te convertiste en hombre lobo voluntariamente, ¿verdad? Preguntó Odín. Sí. Witteman no lo negó. Y ahora, al final de tu vida, intentas expulsar al lobo que llevas dentro. Asintió de nuevo. Sí. Así que eres un cobarde, resumió Odín. Viejo cabrón. Solo porque sí. Y el bastón de Odín se sacudió hacia atrás, golpeando el estómago de Farkas y lanzando al corpulento nórdico contra la pared que teníamos detrás.
Se quejaba del impacto, así que podíamos suponer que solo sentía dolor y que no tenía ninguna herida grave. Tras aquella pequeña demostración, todos guardaron un silencio sepulcral. Sabes que aceptar la maldición del hombre lobo te impediría entrar en Sovngarde. Lo sabía. Una vez más, no lo negó. Eres un cobarde que optó por la salida fácil, dijo Odín con el ceño fruncido. En lugar de superarte, decidiste convertirte en hombre lobo. No había opciones sin opciones. Exclamó Odín, señalando a Thorn con la mano. Ese chico está lleno de magia. Es algo que no puedes controlar. ¿Un nórdico no? ¿Me vas a decir que un nórdico no usa magia? Odín lo interrumpió, pero la mirada del anciano nórdico lo confirmó. Necio, idiota, estúpido. Odín alzó las manos. ¿Vendiste tu alma en vez de aprender algo de magia básica? Oye, era la única opción que teníamos. Nadie nos tomaría en serio si fuéramos por ahí lanzando bolas de fuego. Un nórdico vale lo que vale su espada. Y un buen acero no sirve de mucho contra los monstruos de ahí fuera. Hay dragones, viejo. ¿Qué se supone que vamos a hacer contra esa clase de monstruos? Aela perdió la compostura y empezó a discutir. ¿Acaso creéis que la magia se reduce a lanzar fuego y rayos por doquier? Hay magias mucho más poderosas de las que podéis imaginar. Que vuestras espadas corten mejor, que vuestra armadura sea más resistente. Pero en vez de eso, elegisteis el camino fácil. Odín se burló. Vendéis vuestras almas por poder fácil y rápido, y cuando llega el momento de pagar las consecuencias, intentáis huir. Sois unos cobardes. No interrumpí, en parte porque me sorprendió que Odín se hubiera enfadado tanto. Pero supongo que no es tan extraño. Odín era el dios de los guerreros. Respetaba la fuerza, la convicción, el honor y el valor. No despreciaría a un hombre lobo por serlo. No despreciaría a un hombre por ser hombre. Pero un hombre que se convierte en hombre lobo porque es una manera fácil de hacerse más fuerte, y luego intenta escurrir el bulto de pagar sus deudas, enfurecería a Odín. No tienes derecho, está bien, Aela, dijo el heraldo, alzando una mano para detenerla con una sonrisa melancólica. Quería fuerza, así que acepté voluntariamente la maldición del hombre lobo, sabiendo que perdería Sovngarde. Y aquí estoy ahora, queriendo escapar de las consecuencias de mis actos tras haber cosechado los frutos que me reportaron. Soy un cobarde. Heraldo, y lo único que lamento es haber permitido que siguieran nuestros pasos. Ahora están malditos y, al final de mis días, veo que fuimos insensatos al elegir este camino. Aceptaré mi destino. Que mis últimos momentos de cobardía los motiven a liberarse de la maldición. Son guerreros espléndidos que iluminarán Sovngarde cuando les llegue su momento. No lo desperdicien como yo. Odín resopló y lanzó un puñetazo que atravesó el pecho del heraldo. Retiró la mano y el heraldo cayó de lado, completamente inerte. Los rugidos tardaron un instante en comenzar. Se desenvainaron las armas y se oyeron gritos, todos dirigidos a Odín. El padre de todos resopló de nuevo con fastidio al ver que todos a su alrededor se quedaban paralizados. Agitó la mano y, poco a poco, se formó una silueta, una figura idéntica al heraldo, un espectro. Su alma apareció junto a su cadáver. No se percataron de que el cuerpo del heraldo no tenía ni una sola herida física. No había sangre en el suelo ni ningún agujero en su pecho. Una vez más, el silencio inundó la habitación. El espíritu se miró a sí mismo, luego a su propio cuerpo, con una extraña expresión en su rostro etéreo. Odín abrió la mano y el aullido de un lobo resonó, amortiguado, pero rebosante de dolor y furia. Con un chasquido, lo aplastó. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo que había hecho. Gracias. El espíritu del heraldo habló. Humildad y honor ante la muerte, dijo Odín. Esas son las cualidades de un verdadero guerrero. Yo, Odín, padre de todos y dios de Asgard, os considero aptos para Sovngarde. Si alguien refuta mis palabras, puede hacerlo ahora. Sus palabras no fueron muy fuertes, pero tenían un gran peso. En cuanto terminó, el espectro del heraldo se tornó dorado y comenzó a desvanecerse. Vagamente, pudimos distinguir el contorno de unas puertas que se abrían para él en otro plano de existencia. Todos tardaron unos instantes en recobrar el sentido, ya que la muerte del heraldo aún estaba muy presente en sus mentes. Espero la expresión de Aela se tornó extraña. Dijiste Dios. Chapter 488. Chapter 443. Brindé cuando Skatach y Jin se reunieron con nosotros en el Jorvask. Se unieron alegremente a Thorn y a mí en la mesa.
No, entonces mi hijo perdió su poderoso martillo. El gigante se lo arrebató con engaños. Y claro, mi hermano Loki sugirió que se colaran y lo recuperaran sin alertar a nadie y para evitar las risas de los demás, dijo Odín, a mitad de su relato. ¿Infiltrarme para recuperar su arma y luego luchar contra ellos? No es mala idea. Farkas asintió. Si mi enemigo me robara el arma con engaños, no me avergonzaría usar otros engaños para recuperarla. Todos asintieron con la cabeza. Si fuera solo eso, no se habría convertido en una historia, dijo Odín con una sonrisa. Loki lo convenció de que la mejor manera de colarse era disfrazarse de mi esposa, la mujer más hermosa de todo el reino. Y ella vendría y confesaría su amor por el gigante. ¿Llevaba un vestido?, preguntó Aela. Sí. Fue entonces cuando todos estallaron en carcajadas. Tu hijo parece estar un poco chiflado, viejo, dijo Aela con una risita, incapaz de contenerse. No, la cosa mejora, interrumpió Odín. Verán, lo hizo demasiado bien. El gigante invitó a todos a la boda. Mi hijo no sabía cómo escapar de la situación, así que, para mi sorpresa, llegué yo porque me preguntaba por qué alguien se estaba casando con mi esposa, y yo estaba a mi lado. Y vi a mi hijo, vestido de novia. Hice lo que cualquier buen padre haría. Felicitaciones y bendiciones a los novios. Ja. En ese momento, el alcohol corría a raudales. Eso me recuerda a cuando el heraldo nos pidió que nos coláramos por la parte trasera de la guarida de un vampiro cuando éramos jóvenes, dijo Skjor con nostalgia. Sí, atravesamos unos túneles y salimos por un pasadizo secreto a la alcoba del Jarl de Markarth. En aquel momento no lo sabíamos, pero una de las vampiras era la amante del Jarl. Mi hermano de armas y yo entramos en pánico, y, siendo los jóvenes insensatos que éramos, hicimos lo único sensato que se nos ocurrió. Robamos unos vestidos a la esposa del Jarl e intentamos hacernos pasar por criadas. Nos creíamos muy listos, engañando a todo el mundo con nuestro disfraz. Dio un buen trago a su bebida, golpeándola contra la mesa al terminar. Al final, el heraldo nos encontró, después de haber acabado él solo con los vampiros tras nuestra pérdida. Intentamos defendernos, explicar nuestros disfraces. El heraldo nos reprendió. Claro que nadie os va a pillar, par de imbéciles. Hay dos nórdicos grandotes, con brazos y piernas peludos, vestidos que apenas les cubren las partes íntimas y con armas a la espalda. ¿Acaso creéis que todos somos tan estúpidos como vosotros dos? Interrogación de cierre. Skjor soltó una carcajada. Sí, nos hizo volver a casa con los vestidos puestos. Skatach nos miró y luego miró al resto de la sala. ¿Nos hemos perdido algo importante? Están celebrando, dije mirando a Aela y a los demás. Y también emborrachándose hasta perder el sentido. Supongo que la situación fue un poco incómoda después de lo sucedido. Esto sabe a orina. ¿Qué es esto?, exclamó Odín, golpeando una botella contra la mesa. Hidromiel nórdica, respondió Torún. Me gusta, quiero otro. ¿Me atrevo a suponer que soy la causa de todo? Miró a Odín. Oye, yo no he hecho nada. Refunfuñó Odín. Sí, decidió contarle a todo el mundo que es un dios. Asentí. Eso fue mientras despreciaba a un señor daédrico y enviaba un alma al más allá nórdico. Ah. Skatach se limitó a asentir. Bueno, no es que no supieran que no era de por aquí. Ya sabían que era un daedra, que en su jerga era básicamente alguien de fuera de Nirn. Y no iba a entrar en detalles. Y he oído a Meridia decir de pasada que había más dioses, además de los divinos y los daedra, a los que la gente también rendía culto. Y estaban de luto, a la vez que celebraban el ascenso del heraldo a Sovngarde. Al parecer, es tradición que sus amigos y familiares celebren una especie de velatorio para contar historias y recordar al difunto. Por supuesto, habrá un evento mayor cuando se haga público, pero eso no me importaba demasiado. Oye, Torún, se me olvidó preguntar, ¿dónde está Serana? Miré a mi amigo. Está con su madre. Han estado reparando el viejo castillo de su padre, limpiándolo y convirtiéndolo en un hogar digno, respondió Torún con naturalidad. No se está mostrando distante, ¿verdad? No, dijo Torún, negando con la cabeza, quizá con un leve rubor. Estuvo aquí hace unos días, pero la visito cuando puedo, añadió con una sonrisa. Ah. Viejo, ¿de verdad eres un dios? Aela se balanceó un poco en su sitio, después de haber dejado varias botellas en ese momento. Por supuesto. Soy el mejor dios, dijo Odín con orgullo. Adórenme y les daré acceso al Valhalla si mueren en batalla.
Es 100 veces mejor que Sovngarde. Tenemos valquirias con enormes pechos que les servirán alcohol hasta el fin de los tiempos. Odín extendió las manos frente a su pecho para enfatizar su punto. Los nórdicos son gente bastante tranquila. Vale. ¿Por qué no? Sus palabras cesaron de repente y dejó de moverse. De hecho, todos, excepto nuestro grupo y Torun, quedaron prácticamente congelados en el sitio mientras una sutil fuerza inundaba el edificio. Odín agarró su bastón y un poderoso aura emanó de él. No me preocupé demasiado, porque reconocí su tacto. Al girar la cabeza, vi a Meridia de pie cerca de la entrada. Me levanté de mi asiento y me acerqué a ella, y aunque deseaba darle mi abrazo y beso habituales, en esta ocasión, simplemente tomé su mano y le di un suave beso en el dorso. Meridia me sonrió dulcemente. No la avergonzaría delante de otras personas. Si solo estuviéramos nosotras, las chicas y demás, no me importaría que se enfadara, pero sabía que delante de otras personas su imagen era muy importante para ella. Meridia. Jin sonrió y saludó con la mano. Skatach asintió cortésmente hacia ella, a lo que ella respondió con un gesto similar. Señora Meridia, dijo Torun, inclinando también la cabeza respetuosamente. Hijo de Akatosh. Meridia reconoció su presencia. Ni siquiera mencionó a los demás mortales que estaban en la habitación. Francamente, creo que los paralizó porque no suele tratar con mortales a la ligera y no quería molestarse en hacerlo. Odín la observó con cansancio. Meridia también le dirigió una mirada antes de volver a posarse en mí. ¿Traes gente problemática aquí otra vez? ¿Perdón? Pregunté. ¿Ocurrió algo malo? Me refería a las acciones de Odín, pero creo que no hacía falta aclararlo. Meridia resopló levemente de nuevo antes de volver a mirar a Odín. Te has delatado justo cuando hay muchos ojos puestos en mí. Su dedo señaló a Torun. Ah, perdón. Aparentemente Torun también adoptó la misma postura que yo. HMPH, es mi naturaleza, dijo Odín simplemente. Sorprendentemente, Meridia no lo reprendió por semejante comentario frívolo. De hecho, es una explicación válida para entidades como Odín y Meridia. ¿Es malo? Pregunté. Depende de tu punto de vista. Ircine ya lo conoce. Apretó los labios. No sé mucho de él, dije con sinceridad. Quizás no sea el peor de los que te puedas encontrar. Sus ideales coinciden con los instintos e impulsos de la naturaleza salvaje y los animales. No es inherentemente malvado, pero sí despiadado y agresivo. No esperes represalias de su parte, pues considera su maldición un don, aunque ahora es consciente de ello. Volvió a mirar a Odín. Odín asintió. Hice lo que hice, que sea lo que tenga que ser. Se encogió de hombros. Mi señora, soy Odín, padre de todos, dios de Asgard. Se presentó, pues era la primera vez que se veían cara a cara. Soy Meridia, señora de la luz, dijo con una actitud que, en cierto modo, lo situaba por encima de él, y Odín no tuvo nada que decir en respuesta. Él tenía claro su nivel, y Meridia le profesaba respeto como a un dios. ¿Mi presencia aquí va a causar preocupación, señora de la luz? Mi llegada a estas tierras fue un mero capricho. Me marcharé si resulto una molestia que no pueda pasarse por alto. Era extraño ver a Odín tan obediente. Lo hecho está, dijo simplemente. Solo debes saber que ahora tienes en la mira a los dioses de estas tierras. Así que no esperamos que uno de los divinos baje a intentar castigarlo, dije con un toque de ironía. Aunque lo decía medio en broma, Meridia negó con la cabeza con seriedad. No es imposible, pero es improbable mientras no cause demasiados problemas. El esfuerzo que pueden dedicar es mínimo en la mayoría de las situaciones, y no son más que fragmentos de lo que fueron. Prestaron sus poderes en la creación de Nirn y, como consecuencia, se han deteriorado considerablemente desde su apogeo. Ese, se refería a Odín, debería ser casi igual de fuerte que ellos en su estado actual. Bueno, eso nos da una perspectiva diferente. Si Odín está más o menos al mismo nivel que los dioses deteriorados de Nirn, entonces no van a sacrificar nada para eliminarlo a menos que se convierta en una verdadera amenaza, cosa que no sucederá. Por suerte, Nirn rechaza a los forasteros de la naturaleza de Meridia. De lo contrario, este lugar habría sido arrasado hace mucho tiempo. Es un equilibrio delicado. Los Daedra no pueden proyectar todo su poder dentro de Nirn, pero los divinos que protegen el mundo también son considerablemente más débiles que ellos en este momento.
Quizás no a Katos, reflexionó Meridia distraídamente. Creo que aún es lo suficientemente poderoso como para derrotarme incluso a mí misma si fuera tan imprudente como para abandonarlo todo e intentarlo aquí. Sin embargo, me refiero a aquel a quien conoces como Talos. No es alguien con quien se deba jugar, ni siquiera para mí. Tiene sentido, él es su dios supremo o algo así. ¿Solo viniste a advertirnos, Meridia? Preguntó Jin. Sí, respondió Meridia sin negarlo. No me dedico a esto de vez en cuando. Frunció los labios una vez más. Cuidado con los intentos de sonsacarme información. Muchos querrán ver qué es este nuevo dios. Les sugiero que abandonen este lugar pronto. Probablemente no estaremos aquí más de un par de días como máximo, respondí. Meridia asintió. Una pregunta rápida, ¿crees que el gran dragón de arriba armaría un escándalo si nos lleváramos a Torun de vuelta a casa por un tiempo? No lo sé, respondió Meridia tras un momento. Si te preocupa, puedes preguntarle a él. ¿Preguntar y? Los ojos de Torun se abrieron de par en par. ¿Cómo y? ¿No tienes una estatua de Talos fuera de este edificio, un poco más adelante en la calle? Ve a rezar y pide una respuesta. En este asunto en particular, él responderá. Meridia lo desestimó con un gesto despreocupado. Bueno, y supongo que podríamos hacerlo. ¿Eso funciona? Murmuró Torun. ¿Crees que los templos, las estatuas y los ídolos son solo para decoración? Son vínculos con el dios al que adoras, dijo Meridia con un resoplido. Cualquiera de nosotros puede usarlos como medio para conectar con el mundo. Perfecto, voy a preguntarle si puedo pedir prestado su dragón bebé. Odín asintió. ¿Por qué tenía la sensación de que esto no iba a salir como esperaba? Como era de esperar, todos en Jorbaske volvieron a la normalidad cuando Meridia se marchó. Simplemente les dijimos que íbamos a vivir una pequeña aventura y no les interesó saber más. Como ya intuía, los nórdicos, en general, son gente muy tranquila. No se entrometen en asuntos personales ni intentan imponer su visión de la vida. Son gente que respeta la libertad individual. Obviamente, existe cierta contradicción entre su orgullo nórdico y la consiguiente hostilidad, aunque se haya atenuado en los últimos tiempos hacia las demás razas que habitan Skyrim. Pero me estoy desviando del tema. No les importó demasiado y no pidieron detalles. En cualquier caso, Odín se encontraba frente a la estatua gigante que estaba erigida junto a las escaleras que conducían a la fortaleza del Jarl. Normalmente habría más gente caminando por allí, pero Odín erigió fácilmente sus propios campos delimitados o su equivalente para aislar esta zona de otras personas. ¿Crees que responderá? Preguntó Jin. No lo sé, dijo Torun, observando. Talos no ha respondido públicamente en muchos años. Ha llegado al punto en que a muchos nórdicos les da igual las leyes que prohíben su culto. Es un dios héroe, sus acciones deben ganarse, dijo Skatach con sencillez. Al parecer, tenía cierto conocimiento de él. ¿Por qué habría de responder a los necios que piden bendiciones para lo mundano? Supongo que tiene sentido. Él respondería a quienes demuestran ser capaces, en lugar de bendecir a quienes desean adquirir esa capacidad mediante su ayuda. Bueno, Odín, ¿quieres preguntar tú o lo hago yo? Me quedé de pie junto al padre de todos mientras ambos contemplábamos la estatua. Déjame que me encargue de esto, dijo, enderezándose. De un dios a otro, este es un asunto que debo resolver yo. De acuerdo entonces. Cuando Odín está en su modo divino adecuado, es una persona respetable y sabia. Odín alzó su bastón y una presencia imponente lo envolvió. Era el padre de todos, rey de los Sir y dios de Asgard. Era difícil negar su presencia. Tenía curiosidad por saber qué iba a hacer para contactar con Talos. Despierta, bastardo. Comenzó a golpear la gran estatua con su bastón. Sí, no sé qué esperaba. Dejen de dormir. Sé que me están mirando y pueden oírme. Continuó Odín mientras todos lo observábamos en silencio. Y amigo mío, no creo que esto funcione. Quizás deberíamos intentar algo más y Torun ni siquiera pudo terminar la frase, pues otra presencia descendió sobre el lugar. Era pesado. Era tan pesado que sentía cómo me aplastaba. Y al mirar la estatua, tuve la sensación de que algo me estaba observando. Ya era hora. Gruñó Odín. Quiero llevarme al mocoso conmigo, ¿alguna objeción? Señaló a Torun con el pulgar.
Es extraño, no había cambios visibles en la estatua, pero una vez más, sentí que dirigía su mirada hacia Torun. Torun también se estremeció. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par y casi se postró en el suelo por instinto. Eran más bien intenciones y sentimientos transmitidos mediante una combinación de sonido y poder divino. Ni siquiera los llamaría palabras divinas, ya que eso se refería más bien a transformar el mundo a través de la palabra. No, simplemente se trataba de un ser no humano comunicándose sin rebajarse a la condición humana para ser comprendido. Con solo esa palabra, comprendí mucho. Era casi un chirrido, y sentí un pequeño latido en la cabeza. La idea principal era que a Torun se le permitía venir con nosotros, pero debía regresar dentro de un plazo determinado y, en el peor de los casos, su alma debía regresar a Nirn. Especificó Nirn. Supongo que el secreto ya se ha revelado. Sí, Meridia dijo que yo era conocido por ciertas entidades aquí, pero supongo que antes no entendí bien a qué se refería. Estaba bastante segura de que tampoco entendía todo lo que transmitía esa única palabra, ya que no iba dirigida a mí. Bien, gruñó Odín. Y la próxima vez habla como una persona normal. Odín siguió golpeando la estatua con su bastón, a pesar de la presencia que aún se sentía en su interior. La estatua ignoró a Odín, pero sentí que su mirada volvía hacia mí. De ella surgió un destello, una luz, casi como si la presencia la usara para alcanzar algo mío. En realidad, apuntaba a mi anillo de almacenamiento. Normalmente, habría hecho algo para detener semejante ataque a mis pertenencias, pero era una situación extraña y estaba dispuesto a ver cómo se desarrollaba. Encontré un artículo que no esperaba, uno que aún no había usado desde que lo adquirí. El pergamino que me hizo Jin, el mapa que se tomó la molestia de transcribir con todas las ubicaciones que descubrió y sus coordenadas correspondientes para que no estuviéramos saltando a ciegas o para que yo no tuviera que perder tiempo haciendo cálculos mientras estaba en Skyrim. Fue expulsada de mi anillo y se desplegó en el aire frente a mí. En un punto concreto, cerca de la parte superior, se encontraba grabado un emblema con forma de arco, situado al noroeste de Soledad. Tan rápido como descendió la presencia, también desapareció de donde había venido. El mapa se cayó y rápidamente lo atrapé con mis manos mientras todos los demás se agolpaban a mi alrededor. Irrin y Artoria pasaron semanas recorriendo las montañas y adentrándose en tumbas en busca de pistas sobre el arco de Uriel, comentó Jin. Sí, dije simplemente. Y probablemente ahí se encuentre, repitió Jin. Sí. Respondí. Supongo que esto es la mismísima providencia divina. Es bastante obvio que me están diciendo que vaya de buscar el arco. No sé qué piensan, no les importa que lo tome, ya que obviamente saben que probablemente lo conservaré, a juzgar por el bastón y demás. No es que no dejaría que Torun lo usara cuando quisiera, cubriendo así cualquier necesidad que tuviera aquí en Nirn, pero está claro que si no quisieran que lo tuviera, simplemente le habrían dado a Torun los medios para ir a por él antes. A pesar de todo, Rin se va a enfadar mucho. Miré a Odín. ¿Te importaría desviarte un poco del camino? Chapter 489. Chapter 444. Me quedé quieto unos minutos, observando a Odín moverse de un lado a otro en una especie de danza mientras cantaba canciones marineras. No diría que fue extraño, teniendo en cuenta que estábamos en un barco de verdad, pero sí se sentía un poco fuera de lugar, ya que en realidad no estábamos en el mar. Me limité a negar con la cabeza y miré a Torun, que estaba conduciendo la barca. Tenía esa sonrisa suya, tan pícara, mientras nos guiaba con entusiasmo en la dirección correcta. Supongo que da igual la época, el lugar o el origen, la gente es igual. Jin estaba jugando en el nido del cuervo, simplemente contemplando el paisaje, al parecer. Y Skatach estaba en la proa del barco, mirando hacia las montañas a las que nos acercábamos. Skatach me vio acercarme y no se inmutó cuando la abracé por la espalda. Has estado callada desde que llegamos. ¿Te aburres? No tienes que quedarte si no quieres. Inclinó la cabeza y esbozó una sonrisa. Me lo estoy pasando bien, alumno, respondió con tono ligero. Si no quisiera estar aquí, no estaría. Solo quería asegurarme. Me complace su preocupación. Sin embargo, no confunda mi silencio y retraimiento con un signo de infelicidad. Una de mis mayores alegrías es vivir nuevas experiencias, aunque no tengan por qué ser emocionantes ni trepidantes. ¡Qué bien! A veces es difícil descifrarla, así que solo quería asegurarme. La buena comunicación es fundamental en cualquier relación.
Amigo mío, esto es increíble, pero hay algo que me confunde, gritó Torun desde la parte trasera, donde estaba al volante. ¿Qué pasa? Le respondí bruscamente. Esta nave vuela a través de la magia, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué hay velas? Porque son geniales, dije con la expresión más seria. Odín, que había dejado de tocar, asintió con aprobación. Sí, dijo Torun, aceptando mi lógica sin dificultad. Chicos, Skatach meneó la cabeza. Señora Skatach, ¿le gustaría un turno? Ofreció Torun. Sí, dijo con un ligero atisbo de vergüenza. A regañadientes la dejé escapar de mi agarre mientras se dirigía a la parte trasera e intercambiaba objetos con Torun. ¡Qué vista tan maravillosa! Torun sonrió alegremente mientras se unía a mí en la parte delantera. Nunca había visto Skyrim desde el cielo, esto es asombroso. Frío como los huevos, gruñó Odín. Sí. Y sigues ahí de pie, sonriendo. Creo que mi cara se congeló, dijo Torun con naturalidad. Odín soltó una risita y le dio una palmada en la espalda. Eres un chico divertido. Si me permite preguntar, Elder, ¿en qué necesita mi ayuda? Me alegra ayudar a Wilhelm en lo que sea, pero no estoy seguro de para qué me ofrezco como voluntario, preguntó Torun. Claro, en realidad no hablamos de eso, y murmuré. En resumen, vamos a cazar algunos dioses. Oh, dijo Torun en voz baja. ¿Estás seguro de que es prudente pedirme ayuda? No sé si soy lo suficientemente fuerte para ayudarte. No eres débil, mocoso, replicó Odín. Puede que no sepa qué te pasa, pero la fuerza es universal. Además, tu visión de la divinidad está distorsionada por vivir solo aquí. Hay dioses mucho más débiles que tú, y otros mucho más fuertes. No es una percepción perfecta de la fuerza. ¿De verdad? Torun no parecía convencido. Mi hogar, el país del que provengo en nuestro mundo, tiene millones de dioses, le respondí. Torun se quedó en blanco por un momento. ¿Cómo puedes adorarlos a todos? Solté una risita burlancia. No adoro a ningún dios. No es que no respete a algunos y los trate con el debido respeto, pero no les tengo fe. Y tampoco es que su culto sea universal. Hay dioses de ciertos ríos, ciertas montañas, ciertos pueblos, etc. Como dijo Odín, tu visión es estrecha, y no es tu culpa, estás acostumbrado a que a esos se les llame dioses como la máxima expresión del término. Para que te hagas una idea, Meridia trató a una de las diosas más poderosas de su tierra como si fuera una niña traviesa y la castigó con un castigo Jesucristo, eso es lo que le pasó a Ofis. Exclamó Odín. Sí, hice una pausa. Espera, ¿acabas de jurar por Jesús? Sí. Me imitó. ¿Y por qué? Adivina qué sucede cuando alguien como yo invoca su nombre mientras el mocoso emplumado recita sus oraciones en su silla de anciano. Me imagino que, en medio de un mar de susurros, que Odín de repente rezara de alguna manera sería como una sirena de niebla en los oídos de Michael. Eres un imbécil. Negué con la cabeza. Pero Torun, no te creas que puedes ser tan arrogante. Probablemente sean lo suficientemente fuertes como para matarme a mí y a Odín. Si necesitas mi ayuda, amigo mío, lucharé contra cualquier enemigo, dijo Torun dándose una palmada en el pecho. Tienes un buen amigo, mocoso, dijo Odín en voz baja, dirigiéndose a mí, por supuesto. Además, Odín tiene razón, eres mucho más fuerte que la última vez que nos vimos, le di una palmadita en el hombro. La verdad es que parece casi un milagro lo rápido que te estás volviendo tan fuerte y como si tuvieras derecho a hablar, dijo Odín, empezando a golpearme con su vara. Señor, solo soy un chico de 20 y tantos años que se peleó con Indra por diversión. Torun se limitó a reírse de las payasadas de Odín. Me emociona ver tu hogar, amigo mío. ¿Estás reuniendo a otros aliados? Sí, estamos buscando los que dejé aquí antes. Ah, son una buena elección, asintió Torun. He oído bastantes historias desde que llegaron a Skyrim. Son dignos de ser tus camaradas. Son honorables y fuertes. Ya veremos si quieren participar. No quiero obligarlos a hacer algo peligroso. Tienen derecho a disfrutar de sus vidas sin este tipo de tonterías. Si había algo que detestaba, era obligar a la gente que no quería participar en situaciones como esta. En un principio quería entrenar contigo, amigo mío. Mostrarte lo que he aprendido, pero quizás sea mejor mantenerlo en secreto hasta que luchemos contra un rival poderoso, dijo Torun con una sonrisa, dándome un golpe en el hombro. Ah, debería preparar un regalo para tu hija. ¿Qué le gusta? Necesito tiempo para encontrar algo apropiado.
Madre mía, Kunou está totalmente mimada. ¿Cuántas personas la adoran? Tierra a la vista. Gritó Jin desde arriba. Atrápenme también. Instintivamente extendí los brazos cuando cierto genio azul cayó en ellos. Eso es una montaña, dije con cara de póker. ¿Montaña, eh? Rió, moviendo las piernas alegremente. Ah, y olvidaste mencionar que yo también voy. Sí, Lady Jin, vuestra sabiduría es una valiosa aportación a cualquier misión, dijo Thorn rápidamente para expresar su agradecimiento. Me mordí la lengua, sin querer decir algo inapropiado. Mi instinto sobreprotector intentaba aflorar. Era su decisión, y la iba a respetar. No era una niña a la que tuviera que mimar. No te preocupes, tengo mis propias armas secretas, sonrió radiante, aunque sé con certeza que lo dijo para tranquilizarme una vez más. Giré la mano y saqué el mapa del anillo. Bien, se notó que estaba por aquí, más o menos. Pero no tenemos las coordenadas exactas. ¿Dónde estamos exactamente? Apenas terminé la frase, pues se volvió irrelevante. En lo alto, entre los riscos de varias montañas y casi oculta por las propias cumbres, se distingue una estructura apenas visible. Sería imposible verla desde tierra, e incluso desde el aire, solo se apreciaría al acercarse muchísimo debido a la forma en que las montañas la cubren. Creo que eso es todo, afirmó Odin. Gracias, no lo había entendido hasta que me lo dijiste, respondí secamente. Nos lleva allá abajo, grité, adoptando mi papel de capitán. Bueno, fue algo tibio. No saqué a Sir Wiggles porque no le gustaba mucho este tipo de resfriado. Esperé varios instantes, solo para darme cuenta de que ni estábamos reduciendo la velocidad ni intentando aterrizar. Volví a mirar a Skatach, que tenía una expresión inexpresiva en el rostro. No sé cómo aterrizar esta nave. Ni siquiera tuve tiempo de responderle cuando la nave chocó contra uno de los picos de la montaña. A toda velocidad, nos estrellamos contra él. Todos tuvimos un instante para prepararnos para la colisión, y no es que fuéramos a salir heridos. Aún así, fue repentino y desorientador. Inmediatamente provocó una pequeña avalancha, pero sobre todo, el bauprés, la pieza del mástil horizontal que sobresalía de la parte delantera, se clavó en la montaña, lo que provocó que el barco se detuviera por completo, quedando inmóvil a decenas de pies por encima de la extraña estructura que se encontraba debajo. Bien hecho. La felicité. Skatach mostró un rubor de vergüenza muy inusual en ella. Esta es mi única entre las muchas que tienes. Intentó fruncir el ceño, pero solo consiguió verse bastante tierna. Estoy orgulloso de ti. Te estás buscando una paliza, amenazó, pero sin la agudeza habitual. Bueno, el barco no está dañado, y no creo que lo esté. Estaba tan reforzado. Haría falta algo mucho más fuerte que una colisión con una montaña para sufrir daños reales. Aún con Jin en mis manos, caminé hasta el borde del barco y salté, aterrizando suavemente en el suelo. Los demás les siguieron con bastante rapidez. La buena noticia es que no tenemos que preocuparnos de que alguien robe el barco mientras estemos fuera. Skatach me hizo un gesto amenazador. Amigo mío, eres un hombre verdaderamente valiente, dijo Thorn de reojo. Bueno, eso forma parte de su encanto, así que no me importó. Chico dragón, ¿reconoces este lugar? Odin dio un paso al frente, poniendo la mano sobre uno de los pilares de piedra que conectaban con un puente de piedra que conducía a un gran edificio parecido a un monasterio construido en la ladera de la montaña. No se parece a ningún lugar que haya visitado hasta ahora. No creo que sea nórdico, mis parientes usan un estilo diferente y más sencillo, señaló Thorun. Sí, esto se ve más y elegante. Hice una pausa. Sin ánimo de ofender. Sí, es cierto. No nos gusta la decadencia, dijo Thorun, imperturbable. A menos que sea un templo, pero eso también es raro, añadió, pensativo. No estaba bromeando. La mampostería era claramente diferente a todo lo nórdico que había visto hasta entonces. Y he visitado bastantes criptas y visto mucha arquitectura nórdica. Sus estilos no habían cambiado mucho en los últimos siglos. Caramba, hasta la universidad tenía cierto carácter áspero. Esto, en cambio, era mucho más limpio y nítido. Al menos podemos suponer que aquí es donde se supone que debemos estar, afirmó Jin. Cierto. Le daría la razón. Al cruzar el puente de piedra, pudimos apreciar mucho mejor el lugar. Una gran estatua se alzaba en el frente, y a ambos lados dos escaleras conducían a la entrada del edificio. Sin duda un templo, anoté.
Sí, sin duda es un templo. Debemos ser respetuosos aquí, nada de saqueos, afirmó Torun. Es lamentable, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué dios es este? Preguntó Odín, acercándose a la estatua, mientras contemplaba una extraña pila en su base. Teniendo en cuenta el arco por el que hemos venido y la persona que probablemente nos indicó esta dirección, miré a Torun. Torun asintió. También puedo adivinar el origen de este templo. Auriel, es el nombre de Akatosh, tal como lo veneraban los antiguos elfos de la nieve. Su mirada se detuvo en la cima de la estatua, que ostentaba un sol de color bronce sobre su cabeza. Y un dios solar. Este es un antiguo templo de los elfos de la nieve. Por favor, tengan cuidado. Hace mucho que abandonaron Nirn, y este podría ser uno de los pocos templos que aún conservan. Me gustaría que se preservara para las futuras generaciones. No te preocupes, estamos en casa ajena, seremos huéspedes educados. Le di una palmadita en el hombro. No creo que hiciera falta avisar a Odín. Seguro que me oyó, aunque estuviera más pendiente de la estatua que tenía delante. Y los genios y Skatach tampoco serían imprudentes en este tipo de cosas. ¿Nos vamos? Propuse. Sí, veamos qué se esconde dentro, dijo Torun sonriendo mientras subía las escaleras. Hasta el momento, no había nada particularmente destacable en este lugar, salvo su historia. Ni trampas intencionadas, ni guardianes y nada. Incluso la entrada principal parecía común y corriente. Sin embargo, Torun puso las manos sobre ella, intentando abrirla, pero no se movió ni un ápice. Le aplicó más fuerza, pero seguía sin moverse. ¿Qué tal si lo intento? Propuse. No te molestes, está sellado, interrumpió Odín. Está conectado a la estatua de abajo. ¿Necesitas algún tipo de ritual para abrir el camino? ¿Lo dedujiste con solo ver la estatua, anciano? Los ojos de Torun se abrieron de par en par. Soy un dios de la magia y la sabiduría, pocas cosas escapan a mi vista. Odín tenía un dejo de orgullo en su tono. Ojo, corrigió Jin. Odín casi se cae. ¡Qué falta de respeto hacia los ancianos! Exclamó con fastidio, acercándose a la puerta y apoyando una mano en ella. ¿Qué te parece? Murmuré, examinándolo en busca de cualquier señal evidente de puntos de entrada. Podríamos ser enérgicos, afirmó Skatach. Sin embargo, eso iría en contra de la buena voluntad que deseamos expresar. El dueño nos indicó este lugar, por lo que debemos tratarlo con el respeto que merece. Sus palabras, en esencia, reflejaban las de Torun. Sí, gruñó Odín. La hospitalidad es una de las tradiciones más antiguas que existen, no voy a romperla. Enderezó la espalda y cerró los ojos. Tras observarlo un instante, coloqué la mano en el lado opuesto, realizando un agarre estructural. Oh, tienes razón. Podía ver los conductos que canalizaban un flujo de energía mágica de vuelta hacia la estatua. Eso también supone un rechazo. En cuanto intento indagar en los mecanismos, se vuelve muy agresivo. Interesante hechizo, murmuró Odín, repitiéndolo al instante. Una imagen más detallada, ¿eh? No sé por qué no se me ocurrió antes. Supongo que nunca lo necesité. Más bien hablaba consigo mismo. Veamos, hay varios requisitos que cumplir. El ritual parece constar de varias etapas. Tendremos que engañarlo. Hay 4 casillas que necesitan ser engañadas, como dices, y aquí tenemos gente más que suficiente experta en Magic. Quizás podríamos invertir los criterios. Hacer que piense que las casillas que necesitan ser llenadas deben ser vaciadas y dejar que se abra de esa manera y... Tal vez podríamos sobrecargarlo y sustituir el efecto ritualístico y... Tal vez, Litvex. Gritó Torun de repente, y cuando digo gritar, me refiero a gritar de verdad. No fue especialmente fuerte, pero los gritos de dragón no tenían por qué serlo. La fuerza invisible lo inundó todo y de repente las puertas se estremecieron, la nieve que las rodeaba se desprendió y se oyó el chirrido de los mecanismos cuando un fuerte estruendo metálico indicó que se habían abierto. «¿O eso funciona?» Odín parpadeó. «Ah, bueno», y Torun se rascó la mejilla. «Auriel es Akatosh, y yo soy un sangre de dragón y pensé que tendría sentido pedirle que lo abriera en Dobazul y cierto». Apreté los labios. «Buen trabajo, Torun», exclamó Jin alegremente. «Gracias, Lady Jin», respondió Torun con su gran sonrisa. «Ni siquiera puedo enfadarme, es demasiado buena persona». «Amigo mío, ¿por qué no utilizaste ese método de viaje para llevarnos al otro lado?» Torun inclinó la cabeza. «Solo quería ser educado».
No quería simplemente teletransportarme al interior del templo. No es que no lo hubiera usado como último recurso. Y admito que me da un poco de reparo hacerlo cuando se trata de deidades por estos lares. Aprendí la lección después de Meridia y Odín y yo intercambiamos una mirada, y también compartimos el mismo sentimiento en este momento. Simplemente negué con la cabeza, empujé las puertas para abrirlas y entramos. Por todos los cielos, Ela. ¿Por qué hace más frío aquí dentro que fuera? Exclamó Odín, y todos nos quedamos paralizados porque no estábamos solos. Era una gran sala diáfana con un altar en forma de sol en el centro, pero eso no era lo más destacable. Había una persona de pie allí, con una expresión de confusión hacia nosotros similar a la que nosotros mostrábamos hacia él. Hola. Jin saludó con la mano al desconocido. Eso pareció devolverle la compostura. Sus rasgos más notables eran su cabello blanco y sus orejas puntiagudas. Sin duda era un elfo. Pero además, llevaba un arco peculiar sujeto a la espalda que me produjo una sensación muy inquietante. No era recargado. De hecho, su diseño era muy sencillo. Desde esta distancia pude distinguir algunos grabados murales, pero poco más. ¿Quién eres? ¿Cómo has entrado aquí? Soy Jin y entré por la puerta principal, dijo sonriendo. ¿Somos y aventureros? ¿Era esa la terminología correcta que usaban aquí? Simplemente encontramos este lugar y parecía abandonado, así que quisimos explorarlo. ¿Quiénes son ustedes? La persona, un elfo, se puso rígida, estudiándonos durante unos instantes. Y soy el sumo cura Virtur, mi misión es custodiar este templo de Auriel. Un objetivo loable, dijo Torum. ¿Puedo preguntar y si eres un elfo de las nieves? El elfo apretó los puños. Soy uno de los pocos elfos de la nieve que quedan, Nor, siseó casi en voz baja. Pero, tal vez me engañaban los ojos. Por un instante, me pareció ver que sus propios ojos brillaban de un amarillo intenso. Sí, la historia cuenta que los nórdicos prácticamente exterminaron a los elfos de la nieve. Este lugar está prohibido para los forasteros. Exclamó, haciendo un gesto con la mano. Lárguense. En realidad y estamos aquí por órdenes de Yauriel. Más vale intentar una solución pacífica. Verás, Torun, señalé a mi amigo, es el sangre de dragón, hijo de Akatosh, también conocido como Auriel. El recién revelado elfo de las nieves miró a Torun con sorpresa antes de acomodarse. HMPH, claro. El llamado del devorador de mundos se escuchó incluso aquí. Tal como fue profetizado, también un sangre de dragón está listo para enfrentarlo. Lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Me pregunto, ¿qué ocurriría si el hijo de Akatosh fracasara? Sí, eso es lo que estamos tratando de evitar. Habíamos recibido información de que aquí yace un arma poderosa, el arco de Auriel, y se nos encomendó la misión de recuperarlo. El elfo de las nieves se puso rígido de nuevo. ¿El arco de Auriel? Se llevó la mano a la espalda y sacó el arco que yo había visto un instante antes. Odín me dio un codazo, pero no necesitaba entender la situación. Esto no es lo que había planeado, pero me pregunto cómo reaccionaría Auriel al encontrar a su hijo abatido por su propia arma. Estaba a punto de tensar la cuerda del arco, y sentí una inmediata sensación de peligro mientras se me erizaban los pelos de la nuca. Sin pensarlo, una de mis espadas salió disparada, clavándose directamente en él. Antes de que pudiera siquiera parpadear, se convirtió en polvo con un destello de luz dorada mientras Dawnbreaker caía al suelo junto a todo lo demás que llevaba encima, junto con un montón de polvo que solía ser su cuerpo. Bueno, eso fue decepcionante, dijo Odín secamente. Estoy confundido, dijo Torun, inclinando la cabeza. Era un vampiro, me fijé en sus ojos, dije encogiéndome de hombros. Estaba a punto de atacar con ese arco, lo cual me pareció muy peligroso, así que pensé qué demonios y lancé Amanecer. Francamente, ni siquiera era una prueba de su fuerza o poder. Nadie espera que le disparen espadas. Ah. Torun asintió comprendiendo. Me acerqué con cautela a su cadáver y recogí el arco con sumo cuidado. Entonces, ¿misión cumplida? Siento que esto debería haber sido más difícil, dijo Jin, acercándose a mí. Oh, un diario. Exclamó, sacando un libro desgastado de debajo de la armadura caída. Lo hojeó rápidamente, deteniéndose en algunas páginas. Vaya, menos mal que lo matamos. Al parecer, planeaba secuestrar a la novia de Torun o algo así para realizar un ritual que oscureciera el sol o algo parecido. Eso suena estúpido. Parpadeé.
Sí, su plan no era muy bueno, dijo Jin encogiéndose de hombros y arrojando el diario a su trastero. Pues menos mal que triunfamos, dijo Thorn con orgullo, antes de desplomarse ligeramente. Aunque haya sido una experiencia bastante anodina. ¿Podemos al menos saquear sus pertenencias?, preguntó Odín. Sí. Odín no perdió tiempo en hurgar entre sus pertenencias, tomando al azar cosas que el elfo de las nieves llevaba consigo. Ese arco se siente peligroso, ten cuidado, estudiante, me advirtió Skatach. Sí, amigo mío, ese arco también me hizo sentir una gran sensación de peligro incluso antes de que lo tensara. Debemos ver de qué es capaz. Mierda, me he caído. Lo sujeté con cuidado mientras salíamos. Por cómo intentó usarlo ese elfo, no parece que necesite flechas y así que lentamente tensé la cuerda y el cielo se oscureció a nuestro alrededor. La luz del sol se condensó en forma de flecha. Ni siquiera la había tensado hasta la mitad y ya me arrepentía. En ese momento se había acumulado una cantidad obscena de poder. Rápidamente, presa del pánico, apunté hacia arriba y la solté. En un instante, allí estaba la cima de la montaña. Al siguiente, había desaparecido por completo y una luz brillante se disparó hacia el horizonte. ¡Jesucristo!, gritó Odín. Todos me miraron a mí y al arco que tenía en la mano. Con sumo cuidado lo guardé en mi anillo. Bien, lo marcaremos como solo para uso en situaciones peligrosas. Skatach, mírame. Bien hecho, estudiante. Oye, ¿cómo iba a saber yo cómo funcionaba? Ella simplemente me miró con una ceja alzada. Y punto. Ni siquiera necesitó decírmelo. Mi nave eligió ese preciso instante para estrellarse contra el suelo frente a nosotros. Thorn me dio una palmadita en el hombro. Y bien, vamos a buscar a los demás y volvamos. Ya tengo el arco que quería, ahora vamos a ver a los demás porque ha pasado demasiado tiempo. Luego, toca visitar los 9 reinos. Chapter 490. Chapter 445. Toronto. ¡Qué vista tan hermosa! Jamás habría imaginado, ni siquiera un año antes, que podría ver Skyrim como un águila surcando el cielo. Fue un espectáculo maravilloso y hermoso, y solo reforzó mi determinación de protegerlo del devorador de mundos y sus dragones. Esto debe ser apreciado y preservado para las generaciones futuras. Fue increíble, estaba en un barco volador. Incluso me permitieron controlarlo. Verdaderamente, tengo uno de los mejores amigos del mundo por permitirme vivir una experiencia así. Sinceramente, no sé qué habría pasado si Wilhelm y yo no nos hubiéramos cruzado. La casualidad de que apareciéramos juntos en ese mismo vagón, condenados al patíbulo. Me parece que fue hace muchísimo tiempo cuando lo pienso. Y una y otra vez, vino a ayudarme cuando lo necesité. La espada que empuño fue uno de esos regalos que me hizo. Una hoja que me ayudó a derrotar a los dragones que asolaban estas tierras. Por no mencionar la ayuda que ha brindado a la gente común. Resulta extraño pensar que tantos cambios ocurrieron tan rápidamente y que la mayoría de ellos se remontan a él. Incluso el colegio de magos se ha convertido en un lugar de visita habitual entre los nórdicos de la zona, y su presencia ya no provoca burlas. Sí, a los compañeros no les gusta el uso de la magia, pero no he oído ni una sola palabra de desagrado hacia ningún mago con el que nos hayamos topado. No, al contrario, son recibidos con los brazos abiertos. La ayuda que el colegio ha brindado ha sido invaluable y ha cambiado la perspectiva de muchos nórdicos sobre las artes arcanas. Los magos ya no eran un grupo misterioso que practicaba cosas antinaturales en su castillo aislado, sino gente común que simplemente sabía algunas cosas sobre las artes místicas. No me sorprendería que el número de magos en Skyrim aumentara en los próximos años. Muchos niños pequeños ven a los magos actuar abiertamente y con el apoyo de los mayores, lo que les ha abierto el camino. Sin embargo, a pesar de los cambios que realizó, su presencia aquí fue prácticamente nula. Pocos sabían realmente lo que había logrado. Le ayudaría en lo que me pidiera. Después de todo lo que ha hecho por mí y por mi hogar, lo apoyaría sin importar el enemigo al que nos enfrentáramos. Admito que me ponía nervioso luchar contra lo que Wilhelm describía como dioses. El anciano dijo que mi visión era demasiado limitada y que quizá era demasiado duro conmigo mismo, pero aún así no estaba seguro de poder ser de ayuda. Intenté no pensar en ello, pero ver a Wilhelm relajado me ayudó. Allí estaba sentado, con las piernas cruzadas en la cubierta del barco, con una espada que nunca antes había visto apoyada sobre su regazo. Algo le pasaba.
Por momentos notaba una extraña fluctuación en su comportamiento, que luego se calmaba. Fruncía el ceño y le caía unas gotas de sudor por la frente. Parecía meditar, pero con la forma en que Lady Scatcherd lo protegía, no estaba segura. No pude evitar sonreír al ver a Lady Scatcherd protegerlo. Su relación era divertida de observar desde fuera. Las amenazas de Lady Scatcherd y las burlas impenitentes de Wilhelm, a pesar de la violencia inminente, contrastaban con los momentos de ternura que se demostraban, sobre todo cuando nadie los observaba directamente. ¡Hijo de puta! Wilhelm abrió la boca de repente y cayó hacia atrás con un gemido. ¿Estás bien, amigo mío? Inmediatamente me preocupé. Sí, suspiró, mirando al cielo. Lo siento, no quería asustarte así. Perdiste de nuevo, afirmó Lady Scatcherd. Sí. Revisaremos qué hiciste mal. ¿Te peleaste con alguien? Estaba confundido. Ah, claro, dijo Wilhelm, mirando la espada que tenía en el regazo. Estaba haciendo una meditación en la que luchaba contra alguien en mi mundo interior. Solo entendí algunas partes. Pero parece que tenía un método de entrenamiento muy práctico. Me sorprende y me impresiona que aún logre hacer esas cosas. Y aún en situaciones como esta, encuentra tiempo para seguir entrenando. Me dan ganas de sacar mi espada y empezar a blandirla. Pero también es preocupante saber que perdió contra alguien. ¿Qué enemigo podría derrotarlo así? Y parece que esto ocurre con frecuencia. Necesito crear más talismanes y practicar más mi Om-Yoji. Necesito prepararme mejor. Me está ganando en eso. Se incorporó, estirando los brazos. ¿Ya casi llegamos? Todavía falta un poco, amigo mío, respondí. Oye, Torun. ¿Sí? ¿Cuántos gritos nuevos has aprendido? Al absorber un alma de dragón, heredas algunas cosas, así que ya debes conocer bastantes, ¿no? De hecho, ¿cuántos dragones has derrotado desde la última vez que nos vimos? No muchos, respondí. Si quieres, amigo mío, puedes averiguar de primera mano lo que he aprendido. Sonreí levemente. Oh, eso suena a desafío. Sí. Sentí el impulso de desenvainar mi espada y ponerme a prueba contra él. Siempre había querido luchar contra él. Sabía que perdería, pero mi deseo no se desvanecería. Por mucho que me tiente, no creo que mi barco sobreviviera. Sí, es cierto, confirmé. Sería una pena arruinar un barco tan magnífico por una razón tan insignificante. Ya tendremos otra oportunidad para luchar. Cuéntame qué ha pasado en Skyrim. ¿Y tú, Miserana? ¿Cómo te llevas con su madre? Sonrió con picardía. Lady Scatcherd le golpeó rápidamente en la cabeza con su lanza. No lo corrompas con tus perversiones, le advirtió. Tiene un corazón puro, no necesita que le susurres esas cosas al oído. Aclaré mi garganta con torpeza. No se preocupe, esas cosas son solo una broma. No estaba bromeando, dijo con expresión inexpresiva. No estaba bromeando, dijo él, asintiendo de inmediato y añadiendo otro golpe de su lanza. Por alguna razón, me pareció imprudente mencionar las extrañas situaciones en las que me vi envuelto con Lady Valerica y las coincidencias en las que uno de nosotros sorprendía al otro cambiándose. El caso de cuando viajaba con nosotros y su ropa se dañaba en alguna batalla y otras situaciones extrañas. Estaba segura de que Wilhelm lo malinterpretaría. Si quieres oír rumores, amigo mío, he oído mucho sobre lo que ha ocurrido en Skyrim. Desde luego, no cambié de tema. He oído que la Hermandad Oscura fue derrotada por un Khajiita y un hombre con una lanza cerca de Falkreath. Y se rumorea que entre los habitantes de Riften a los que nos dirigimos ahora hay dos guerreros extraños. Uno con ropas extranjeras y el otro con una armadura oscura completa. Me pregunto quiénes podrían ser esas personas. Puso los ojos en blanco con una mirada divertida. Sí, probablemente podamos adivinarlo, asentí. También se han contado historias de un caballero viajero y un mago que han ayudado a mucha gente en Skyrim. Probablemente Mordred y Kairi. Sí, volví a asentir. También dicen que una hechicera especialmente poderosa ha sido vista por los alrededores del colegio. Y Medea, resopló Wilhelm. Caramba. ¿Acaso alguien se tomó unas tranquilas vacaciones? La cantidad de incidentes ha disminuido a medida que se propagaban los rumores y las historias. Los ataques de dragones también se han vuelto menos frecuentes. Sin embargo, hay indicios de que Alduin aparece casi al azar, es casi como si estuviera buscando algo. Bueno, eso no suena nada ominoso. Estoy de acuerdo.
Desafortunadamente, no creo que el dragón esté dispuesto a revelar ningún plan, por lo que estamos completamente desinformados. ¿Has intentado preguntar? No lo he hecho, admití. ¿Crees que eso funcionaría? ¿Quién sabe?, dijo Wilhelm encogiéndose de hombros. Quizá podríamos tener una conversación educada con el devorador de mundos y pedirle amablemente que deje de devorar mundos. Te lo preguntaré la primera vez que nos veamos. Sonreí mientras él se reía entre dientes. Oye, se me olvidó preguntarte, y se me olvidó revisar los mercados. ¿Por casualidad llevas algún veneno encima? Me preguntó. ¿Veneno? Me sorprendió la pregunta repentina. Sí, tengo muchos venenos. Genial, Kei, espera, ¿por qué tienes un montón de venenos? Dijo mientras rebuscaba entre las botellas. ¿Estás molesto? Incliné la cabeza. No, no me sorprende que tengas muchos. No me parecía algo que fueras a tener, básicamente estaba dando palos de ciego. Toqué el objeto mágico que me había dado Wilhelm, el cual me permitía guardar muchas cosas en un lugar secreto, y dejé que las botellas cayeran suavemente sobre la cubierta. Elige lo que necesites. No me importaba compartir. ¿Por qué tienes tantos? He adquirido muchas cosas en mis aventuras. No era raro encontrar ciertas cosas mientras se viajaba y se exploraban tumbas y demás. ¿Acaso acumulas todo lo que encuentras con la remota posibilidad de que sea útil? Preguntó con vacilación. Quizás haga algo por el estilo, respondí con torpeza. ¿Y pasa algo? No, simplemente me sorprendió que tú también lo hagas, confesó. Sí, sonreí. Nunca se sabe lo que puede ser útil. Exacto. Todo el mundo me critica por todo lo que guardo en mi anillo, pero ¿quién viene a preguntarme por esa cosa rara que guardé hace meses? Te entiendo, amigo mío. Le puse una mano en el hombro en señal de solidaridad. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo y la suciedad. Voy a ver cómo están los demás. Le hice un gesto con la cabeza mientras bajaba a la cubierta inferior. Estaba nerviosa por el futuro, pero por alguna razón, me sentía tranquila sabiendo que tendría a mi amiga a mi lado cuando las cosas se pusieran feas. Punto de vista de Wilhelm, he llegado a una conclusión muy importante. Elegir el barco fue una de las mejores decisiones que he tomado. No sé por qué nunca me di cuenta de que necesitaba un medio de transporte así. Claro, técnicamente puedo teletransportarme a cualquier parte, pero esto es demasiado divertido. En términos prácticos, es genial tener una casa rodante, por así decirlo. Quizás pueda conectarla a la casa y convertirla en un hogar aún mayor. Todavía necesitamos hacer algunas renovaciones importantes, modernizarla un poco, pero cuando terminemos quedará espectacular. Hablando de eso. Bajé a la cubierta inferior y vi a Odín trasteando con algunas de las cosas mágicas. ¿Qué estás haciendo? Añadir algo a tu barco, dijo con indiferencia. ¿Por qué y qué? Para responder a tu segunda pregunta, hice que el barco pudiera crear una densa niebla a voluntad. Y para responder a la primera, porque mola. Asintió sabiamente para sí mismo. Joder, qué guay. Continúa. Decidí dejar de preocuparme. Tenía algunas preguntas, si no te importa. Sí, no hay problema, no es que esto requiera mucho esfuerzo, murmuró Odín. ¿Qué necesitas, mocoso? Bueno, iba a preguntarte algo importante, pero se me acaba de ocurrir algo. ¿Dónde está esa valquiria que llevas contigo? La dejé en Kioto, dijo con indiferencia. Irá al reino de Hades mientras nosotros nos ocupamos de nuestros asuntos. Vaya, Odín tampoco es ciego. Espero que Rin se lo esté pasando bien. ¿Qué debemos esperar cuando lleguemos a Asgard? Vas a ser juzgado. No esperes de inmediato la pompa y el boato propios de una corte divina. A la mitad de los presentes no les caerás bien, y la otra mitad dudará en aceptar tu ayuda. No puedo hacer nada al respecto, así son las cosas. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Prepárate para ver a Loki paseándose como si nada. Sentí como mis manos se apretaban con rabia. Voy a matarlo. Odín también parecía igualmente molesto, pero se le notaba la rendición al ver cómo se le caían los hombros. Sé que no puedo disuadirte. Si llega el caso, haz lo que tengas que hacer. Sin embargo, no creas que te saldrás con la tuya en Asgard. A pesar de todo, Loki es un dios de Asgard y cuenta con suficiente apoyo como para iniciar una guerra si logras matarlo tan fácilmente. De verdad que no lo entiendo, dije, dejando escapar un suspiro.
Todos saben que él es el causante del Ragnarok, todos saben que es un auténtico cretino, y todos saben que está intentando activamente destruir Asgard, y aún así lo tratan bien. Los lazos que nos unen suelen ser sogas. Odín, en ese momento, parecía muy cansado. El amor es complicado. Es mi hermano, mi hijo, mi amigo. Daría mi vida por él sin pensarlo dos veces. Pero al mismo tiempo, sé que debe morir y, si es necesario, lo haré con mis propias manos. Se quitó el monóculo que parecía gustarle usar para cubrir su ojo perdido y se lo limpió. Es curioso, me esfuerzo al máximo por salvar nuestro mundo, nuestra forma de vida, algo que puede plasmarse en historias y epopeyas, pero en este momento, nunca me he sentido menos divino. Qué muy humano. Nunca he adorado a un dios. Pero en este momento, el tú que veo ahora mismo, si tuviera que adorar a un dios, tú serías un dios digno de adoración. Odín se giró para mirarme con una expresión indescifrable antes de volver a apartar la vista. Es una de las cosas más amables que me han dicho jamás. Supongo que hasta un dios necesita que le digan de vez en cuando que está haciendo un buen trabajo. No me imagino lo difícil que lo habrá pasado Odín a lo largo de los años, lidiando él solo con toda esta basura. Odín se había portado bien conmigo. Me había dado consejos muchas veces y había guardado secretos que no tenía por qué guardar. Sentí el deseo de ayudarlo en todo lo que pudiera. Ya casi llegamos. Oí gritar a Jin desde cerca de las escaleras que conducían a la cubierta. Por favor, asegúrate de que Skatach no esté conduciendo. Repliqué. Te escuché, estudiante. Lo dije lo suficientemente alto para que me oyeras. Te va a dar una paliza, resopló Odín. Probablemente asentí. Pero rara vez puedo molestarla así. Además, cuando me da una paliza, es durante un entrenamiento de verdad. Es una de sus maneras de demostrarme cariño, así que no me importó. Volví a subir, dejando que el sol me diera en la cara. Aterricemos un poco alejados de la ciudad. Podemos armar un escándalo en Carrera Blanca sin problemas, pero aquí no nos conocen. Sí, es prudente, asintió Torun. Y Riften es la ciudad de los ladrones. Mejor no les demos ideas. Bueno, no es que alguno de ellos pudiera robarme la nave, pero también me molestaría que lo intentaran. O simplemente que invadieran mi espacio personal. Eso es algo que no me había dado cuenta de que me provocaba un ataque de ira repentino solo con imaginarlo. Alguien colándose en mi casa. Aunque el barco todavía no fuera realmente una extensión de mi hogar. Tenía ganas de que apareciera otro dragón solo para volver a dispararle y probar los cañones. Necesitaba más datos para ajustarlos. No era una prioridad, teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros en el barco podíamos arrasar montañas, pero aún así, quiero que mi barco sea resistente. Pero me estoy desviando del tema. Jin maniobró la barca para aterrizar en tierra con bastante facilidad. Eché las manos detrás de la cabeza mientras bajábamos por la rampa. Oye, Torun, ¿qué tal es Riften? Sucio, dijo Torun con un tono inusualmente despectivo. Los guardias son corruptos, el Jarl hace la vista gorda si tienes suficiente dinero y el gremio de ladrones campa a sus anchas. Lo único bueno es que aquí hay menos asesinatos que en los demás feudos. Qué raro, comenté. Sí, pero el gremio de ladrones no desea enemistarse con la Hermandad Oscura. Ya se enfrentaron una vez en el pasado, y el gremio no salió victorioso. He oído rumores de que hicieron un pacto para mantenerse al margen de los asuntos de matar por dinero. Ajá. Qué situación más extraña. Oí que Riften sufrió las consecuencias del resurgimiento de Alduin. Torun asintió de nuevo. La ciudad fue arrasada por el fuego, pero los viajeros que llegan a Carrera Blanca han traído noticias de que se está reconstruyendo. Mientras decía eso, nos acercamos lo suficiente como para ver el contorno del pueblo. Un gran muro de madera se extendía desde la ladera de un acantilado hasta la orilla del océano. Algunas partes parecían estar siendo demolidas y reemplazadas por piedra, lo que indicaba que, en efecto, estaban reconstruyendo lentamente. Por supuesto, aún quedaban huellas de la destrucción original. Marcas de quemaduras que, a medida que nos acercábamos, impedían que creciera nada en el suelo. Al acercarnos a la puerta, una sombra azul surgió desde arriba. Un rostro muy familiar apareció, aterrizando frente a la puerta. Disculpen, pero si desean pasar por aquí, deben pasar por mí. ¿Vas a bloquearnos, samurái? Miré al sirviente asesino, siguiéndole el juego. Puso una mano sobre la hoja enfundada en su espalda. Tengo el deber de proteger este camino.
Sasaki Kojiro desenvainó su espada, y era diferente de lo que esperaba. Contrariamente a lo que recordaba de su espada, la suya era completamente negra. Por supuesto que reconocí el metal. Yo mismo tenía algo de él y era un metal endiabladamente resistente. Veo que has actualizado. Observé. Sonrió. Sentí que ya era hora de conseguir un arma que no se rompiera ante un enemigo más fuerte. Apoyó la espada en el hombro. También tengo una espada nueva. Extendí la mano, invocando mi Reiyatsu, y Musk Tengai apareció en mi mano. Oh. El sirviente asesino me miró con curiosidad. Hola, Sasaki. Jin saludó desde atrás. Hola, Lady Jin respondió con una sonrisa, disipando así la tensión acumulada. ¿Es este uno de los que quieres, mocoso? Preguntó Odin con voz áspera. Sasaki Kojiro, uno de los mejores espadachines que he conocido, presenté. Con semejante halago, creo que ya no puedo negarte la entrada, dijo riendo. Pero simplemente soy un espadachín con demasiado tiempo libre. Me temo que no puedo compararme con muchos otros. Odin dio un paso al frente. Seguía comportándose como un anciano, apoyándose en su bastón para mantenerse en pie. Sasaki lo miró de forma extraña. Sin previo aviso, el bastón que Odin sostenía salió disparado, y Sasaki reaccionó alzando su espada para bloquearlo. El impacto resultante hizo que el sirviente asesino se deslizara varios metros hacia atrás por el camino empedrado. Parpadeó sorprendido y miró a Odin con otros ojos. Lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. No hizo falta que intercambiaran palabras. Odin se irguió y giró su bastón adoptando una postura relajada, mientras que Sasaki alzó su espada de ébano hasta su costado. Ambos movieron casi al mismo tiempo, y se desató una ráfaga de golpes. Cada tajo de la espada de ébano era contrarrestado con una parada experta o un desvío del bastón de Odin. Pude ver la genuina sorpresa de Odin al verse envuelto en una contienda de habilidad a la par, pues ninguno cedía terreno. ¿Se estaba conteniendo Odin? Por supuesto, pero eso no significa que su hazaña fuera menos impresionante. Tus movimientos son rápidos y precisos, observó Sasaki, desviando una estocada bastante particular que pareció surgir en su punto ciego, pero aún así logró escapar ileso retrocediendo un poco. Y tu técnica es fluida y en constante evolución, pero no tiene un estilo definido, observó Odin. Ahora entiendo por qué el mocoso te elogió tanto. Eres completamente autodidacta, ¿verdad? Jaja, esa es una forma de describirlo. Simplemente quería acabar con un pájaro molesto. Se rió. Debió de ser algún pájaro. ¿Turi? Odin frunció el ceño mientras volvía a girar su bastón, y dos flechas chocaron contra él, cayendo al suelo. Otros cuantos volaron por los aires, pero Sasaki se movió para cortarlos. ¿Una de las tuyas? Gruñó Odin. Disculpas, creo que hay un malentendido, dijo Sasaki Kojiro. Kaguya, son amigos, respondió, sin gritar, aunque su voz resonó. Una mujer, que parecía mimetizarse con el entorno, hasta el punto de que me costaba distinguirla, saltó desde otra parte del muro. Más bien, lo intuí por la silueta de la extraña armadura negra que llevaba. Parecía ser de cuero, con capucha y capa. Te dije que no dijeras mi nombre, siseó la mujer entre dientes. Sasaki se echó a reír. Disculpas por el malentendido. Son amigos de lejos, solo estábamos jugando. La mujer refunfuñó algo con fastidio. Si vais a hacer travesuras, no lo hagáis delante de la puerta. La gente pensó que estábamos siendo atacados otra vez. Ay, mis disculpas. El sirviente asesino se rascó la cabeza. Al menos ese bruto vestido con armadura de ébano no vino corriendo, resopló. Parece que has estado haciendo amigos, Samurai, dije. Envainó su espada al haber pasado el momento. Unos cuantos asintió con una leve sonrisa. Ella es Kaguya, la líder del gremio de ladrones aquí en Riften. Ha estado intentando convencerme de que me una a una organización suya, ¿y cómo los llamabas? ¿Los ruiseñores? La mujer se llevó rápidamente la mano a la cara. Se suponía que era un secreto. Casi se podía oír la irritación en su voz. Pero en este caso, supongo que da igual, ya que mi ama me ha pedido que invite a tus amigos a su santuario. ¿Ah, sí? Incliné la cabeza. Se puso rígida por un instante y su lenguaje corporal casi parecía cortés. Sangre de dragón. Miró a Torun. Bendito de Meridia. Me miró. Y Dios de Asgard. Pareció tartamudear al decir esto último, mirando a Odin con confusión y sorpresa.
La señora de la noche extiende una invitación a su santuario personal. Torun, ¿me lo traduces, por favor? Miré a mi amigo. La señora de la noche se refiere al señor Daedrico Nocturno, respondió. Hoy. Eso significa que nos está mirando personalmente ahora mismo, ¿no? Meridia, ayuda, señor Daedrico, peligro desconocido.